Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Esta mañana nos acompaña en el tiempo de entrevista Elena Tomás. Señora Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a repasar con la portavoz de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento la actualidad municipal de la capital aragonesa, que ahora mismo pasa evidentemente por la tramitación de unos presupuestos que se aprobarán el mes que viene, en febrero. Lo que ha planteado el gobierno del Partido Popular, ¿a ustedes qué les parece? Bueno, Zaragoza en Común, cuando tenemos de cara a los presupuestos y cuando nos ponemos a analizarlos, lo primero que pensamos es en realmente lo que se ha hecho, miramos lo que se ha hecho, lo que se dijo que se haría en 2024 y finalmente lo que se ha hecho, para luego comparar un poco con lo que nos dicen en el 2025 y sobre todo pensando en si van a ser unos presupuestos que van a mejorar la calidad de vida de la gente. Y entonces cuando vemos que estos presupuestos, por ejemplo, lo primero que hacen es, la primera medida que tomó este ayuntamiento fue la de subir el precio del autobús, que son unos presupuestos que con las políticas de vivienda que se han presentado no se van a mejorar el acceso a la vivienda para las personas más vulnerables, pero ni siquiera para las personas vulnerables. Es que estamos hablando de las viviendas que dice la alcaldesa que se van a construir, son viviendas que tienen unos precios que superan los 600 euros, viviendas de 43 metros, que tienen garaje, que tienen trastero, pero son viviendas de 43 metros cuadrados por 600 y pico euros, casi los 700 euros. Por lo tanto, creemos que estas viviendas no van a cambiar la accesibilidad de las personas que más difícil lo tenemos a la hora de acceder a la vivienda. Eso es un ejemplo, ¿no? ¿Realmente esto va a cambiar la vida de la gente? Pues creemos que realmente no. Creemos que son unos presupuestos muy a la expansiva, muy de grandes iniciativas, pues la Romareda, la renovación del plan del Huerva y de las orillas del río Huerva, pero realmente creemos, por ejemplo, que no se ha apostado a la hora de los servicios públicos, los centros cívicos, las bibliotecas, ¿no? Esas cosas del día a día de la ciudadanía que no vemos reflejadas en los presupuestos o que no vemos que se haya incrementado para cubrir las necesidades de los presupuestos. Así que van a presentar enmiendas. Hombre, por supuesto presentaremos enmiendas, unas enmiendas que normalmente siempre van en el mismo camino. También hemos visto una falta a la hora de, por ejemplo, de preparar la ciudad, y esto lo llevamos diciendo desde que comenzó esta corporación, lo llevábamos también en nuestras propuestas para las elecciones, y es preparar Zaragoza para las altas temperaturas durante el verano, ¿no? Y lo que estamos viendo continuamente que hace este ayuntamiento es la tala de árboles. Actualmente perdemos 1.000 árboles al año, 1.000 árboles que no se reponen, ¿no? Entonces vemos tala de árboles. El otro día veíamos cómo estaban encementando los árboles que se habían cortado en el parque donde se ponen las food trucks para el Pilar. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que se da mucha importancia a lo que es el bosque de los zaragozanos, que aún así no cubre para nada, no se ejecuta. El año pasado se ejecutó un 23% de los árboles que se tenían que haber plantado en el bosque de los zaragozanos. Para llegar a los objetivos marcados por el ayuntamiento va a ser muy complicado, pero también hay que pensar que el bosque de los zaragozanos no nos da sombra a los zaragozanos cuando paseamos ni por el centro ni por nuestros barrios. Por lo tanto, vamos a hacer iniciativas que vayan a favor también de la renaturalización de los espacios, no solamente de los barrios, sino también pensando en los colegios. ¿Alguna cuestión concreta que nos pueda avanzar, señora Tomás? Probablemente eso, que se invierta más en la renaturalización de los colegios escolares, en prepararlos para los momentos de que haya muchísima calor, porque además nuestros hijos lo sufren. Ahora mismo el Ayuntamiento de Zaragoza lo que está haciendo es un proyecto que solamente apoya a 2 colegios al año, ¿no? Que hace esa renaturalización de 2 colegios al año. Creemos que hay un presupuesto suficiente, ¿no? Tenemos más de 1.000 millones de euros de presupuesto. Hay un presupuesto suficiente para adecuar muchos más colegios a las altas temperaturas, y esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Por lo tanto, vamos a hacer alegaciones ahí, vamos a hacer enmiendas ahí para mejorar eso, vamos a hacer enmiendas para la renaturalización de los espacios públicos, vamos a hacer enmiendas para mejorar la cultura, y vamos a hacer enmiendas siempre que estén basadas en el hecho de que, por ejemplo, este ayuntamiento ni siquiera ha proyectado en este nuevo presupuesto ampliar los carriles bici, ¿no? Hoy se presenta el servicio bici en esta ciudad, se pone en marcha,
pero sin embargo este ayuntamiento no ha presupuestado ni ampliar ni un kilómetro bici más en nuestra ciudad. Por lo tanto, creemos que también ahí tenemos que hacer alguna enmienda y, por supuesto, hoy por la tarde, Zaragoza en Común, nos reunimos con diferentes entidades sociales, de movimientos sociales, entidades sociales de todo tipo, ecologistas y de todo tipo, y también con asociaciones vecinales para que nos cuenten cuáles son sus propuestas y para también meterlas en nuestras enmiendas, ¿no? Para poder conseguirlas, porque es importante escuchar a la ciudadanía. Desde el Partido Popular, siempre cuando estamos en las comisiones, estamos en los plenos, nos dicen, no, es que nosotros hemos ganado las elecciones y por lo tanto como que tienen carta blanca para hacer lo que quieran, ¿no? Y bueno, evidentemente han ganado las elecciones, evidentemente ellos tienen una política y los ciudadanos han decidido apoyar su política, pero no está de más, la democracia también es eso, escuchar a la ciudadanía, y sobre todo cuando estás en una administración como es la del ayuntamiento, que es tan cercana a la ciudadanía y que puede trabajar tan cerca con la ciudadanía. Decía usted, señora Tomás, hace unos días que los pactos entre el Partido Popular y Vox devuelven la ciudad siglos atrás. Esto no sé si hay que tomarlo en el sentido más literal o metafórico, resulta un poco hiperbólico, ¿no? Porque nos llevaría a 1825, 1725 o 1725, pero en fin, se entiende, ¿no? El sentido en el que lo dice. Con esto, con el rechazo a la influencia de Vox, bueno, en los presupuestos, ¿no? Que es lo más inmediato, o en las ordenanzas, en el día a día de la ciudad, no sé si ustedes en algún momento se han planteado el decir, oiga, le apoyo a usted, le apoyo al Partido Popular todo lo que quiera para que no haya nada de Vox en estos presupuestos. Hombre, desde Zaragoza en Común hemos trabajado, y yo desde el principio, la primera reunión que tuve con la alcaldesa y las posteriores que hemos tenido, y también yo creo que con la consejería con la que mejor trabajamos o con la que más diálogo tenemos es con la de Medio Ambiente y Movilidad, con Tatiana Gaudes, y desde siempre hemos estado abiertos a pactar. Lo que pasa que realmente nuestra visión de Zaragoza y de cómo se tienen que hacer las políticas en Zaragoza es muy diferente. Por lo tanto, yo hablé con la alcaldesa y le dije, mientras vosotros mantengáis y apoyéis todo lo que tienen que ser más políticas más feministas, que de apoyo y protección a la mujer contra la violencia machista, de educación contra la violencia machista, ¿no? Políticas de igualdad, nosotras estaremos allí apoyándonos, pero lo que hemos visto es todo lo contrario, ¿no? Ahora mismo ni siquiera se puede decir violencia machista o violencia de género en el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo menos no lo vemos escrito en ninguno de los documentos. No solamente eso, no habréis escuchado hablar a la alcaldesa presentando estos presupuestos de las medidas que se van a tomar contra la violencia machista o a favor de la educación en igualdad. No se habla de ello porque los presupuestos ni siquiera aparece. De lo que sí que se habla, por ejemplo, es de las partidas presupuestarias, el dinero que se le va a dar a los diferentes chiringuitos antiabortistas, ultraderechistas y muy marcados por la religión católica, que se va a apoyar desde el ayuntamiento. Por lo tanto, hay cosas que son muy difíciles. Yo, desde luego, me veía más cerca de este ayuntamiento en temas de medioambientales y en temas de movilidad, pero sin embargo hemos visto que ha habido un cambio importante desde el año pasado a este año, ¿no? Porque este año se ha visto como la marca de Vox está mucho más presente, por el hecho, pues como comentaba antes, ¿no? Yo por eso le planteaba, no sé si se han preguntado o se han valorado el hecho de decir, bueno, un poco menos de nosotros o nada de nosotros, claro, y que sea solo del Partido Popular. Sí, pero de hecho, por ejemplo, los presupuestos con nosotros no se han sentado en ningún momento. La consejera, la señora Solans, no nos ha llamado a Zaragoza en Común para negociar los presupuestos, ¿no? O sea, ellos directamente llaman a Vox. ¿Y por qué realmente llaman a Vox? Yo creo que lo tengo bastante claro. Una cosa es que la alcaldesa diga que tiene las puertas abiertas a todos los partidos políticos. Obviamente no es así, porque a nosotras no nos llaman, y también porque yo creo que realmente hay muy poca diferencia entre el Partido Popular y Vox. Tiene muy pocas diferencias. El tiempo que llevo en el ayuntamiento me voy dando cuenta, ¿no?, de que son un partido muy, muy parecido, con unas políticas muy parecidas, y por lo tanto se entienden perfectamente. Una de las fuentes de ingresos de este presupuesto, y seguramente de los que vendrán en los próximos años, será la venta de suelo público en algunas zonas de la ciudad, Vía Hispanidad, Pontecanal, se hará vivienda en esas zonas. Se van a anunciar algunas modificaciones parciales del Plan General de Ordenación Urbana. Ayer se estuvo comentando la posible salida de una empresa de instalaza de la calle Monreal, de la ciudad, para construir pisos allí también. ¿Qué le parecen este tipo de operaciones, señora Tomás? Bueno, hay que pensar que esta operación, la operación de la primera, la de Vía Hispanidad, son 20 millones de euros que serían de venta de suelo público para la construcción de viviendas. Estamos hablando de la construcción de chalets, y por lo tanto de estos 20 millones, 4 millones y pico, 4,4 son para vivienda protegida, y el resto, los 16 y pico restantes,
restantes son para vivienda no protegida, para vivienda libre, por ejemplo. Por lo tanto, yo pienso que ahí ya vemos un problema y vemos hacia dónde van las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora mismo yo creo que todo el mundo lo puede ver claramente, la cantidad de vivienda que se está haciendo en Zaragoza, vivienda libre, obviamente, que las constructoras construyen, es vivienda muy cara. Estamos hablando de lo que se construyó en la Avenida Navarra, lo que está construyendo y que al mismo allí. tiempo se vende todo. Por eso, y al mismo tiempo se vende todo, pero obviamente seguimos teniendo, claro, hay 10.000 personas a la espera de vivienda en Zaragoza, vivienda ahora mismo. Por lo tanto, sí que hay personas que tienen un alto nivel adquisitivo, que no tienen problemas para encontrar una vivienda. Por lo tanto, este ayuntamiento lo que tiene que hacer es hacer vivienda para las personas que sí que tienen problemas para acceder a esa vivienda. Y no solamente estamos hablando de personas jóvenes, porque la alcaldesa dice viviendas para jóvenes. Oiga, no, también hay personas, familias que necesitan viviendas accesibles y viviendas grandes. Por eso mismo, ahí me chocaba muchísimo que estuviesen hablando de unas viviendas de un alquiler de casi 700 euros para 43 metros cuadrados. Ahí no puede vivir una familia, no puede vivir una persona joven, y aún así el precio es altísimo, porque eso es precio del mercado. Ya sabe, señora Tomás, de todos modos, que el Partido Popular argumenta con los datos que están construyendo o promoviendo más vivienda de la que se promovió o construyó con el gobierno, en el caso municipal de Zaragoza en Común, o a nivel autonómico en la anterior legislatura, en el gobierno que lideraba el Partido Socialista, y en el que, entre otras formaciones, estaban pues partidos de izquierda como Chunta Aragonesista, sí, o como Podemos, ¿no? ¿Ustedes tienen un plan, una propuesta concreta para la ciudad de Zaragoza en esta materia? En cuanto a vivienda, miren, cuando Zaragoza en Común gobernó, el momento económico en el que estuvo gobernando Zaragoza en Común no tiene nada que ver con el momento económico en el que estaba viviendo el Partido Popular. Ahora mismo hay una apertura por parte de Europa con los fondos europeos tras el COVID, donde se invierte mucho dinero en los países, y hay mucho dinero para los países para que lo inviertan en las necesidades de las ciudades, y con ese dinero es con el que se hacen las grandes inversiones de esta ciudad, ¿no? A Zaragoza ahora mismo le están llegando prácticamente más de la mitad de lo que del presupuesto de Zaragoza viene del gobierno central, viene del gobierno central y viene también de los fondos europeos. Por lo tanto, es normal que en un momento expansionista de la economía es normal que se puedan hacer grandes infraestructuras. Desde Zaragoza en Común también hicimos viviendas sociales. De hecho, hicimos en Imprenta Blasco, hicimos viviendas en Las Fuentes, hubo viviendas para jóvenes en zonas de Arcosur. O sea, que sí que hicimos viviendas para jóvenes. Lo que tenemos muy claro también es que creemos que falta vivienda social en las nuevas viviendas que está planteando el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Y ahora cómo lo harían? Pues bueno, con ese dinero lo que haríamos es que, en vez de hacer tanta vivienda asequible, lo que haríamos es hacer más vivienda social, y desde luego no hacer una vivienda que sea compartida, como está haciendo ahora, ¿no? Como es una público-privada, porque eso lo que favorece es que ahora mismo esas viviendas que yo antes le hablaba, de los que son 600 y pico euros que cuestan, el metro cuadrado están llevando, las constructoras están llevando por el metro cuadrado más de 11, euros y pico por metro cuadrado. Eso supera lo que se gana, por ejemplo, en cualquier otra vivienda, en vivienda asequible en el resto del país, y eso se asemeja muchísimo a lo que es la vivienda libre. Por lo tanto, lo que vemos es que estas constructoras se van a llevar el dinero que pagamos entre todos para que construyan esas viviendas, ¿no? Las venden, les llevan un dinero propio para ellos, pero luego el alquiler que se está pagando por esas viviendas es un alquiler que es el del mercado. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que en realidad los que acaban ganando son las constructoras, porque es el dinero, ellos construyen con el dinero que aportamos todos con nuestros impuestos. Y nuestra postura sería que fuesen viviendas públicas, protegidas, y desde luego con unos precios mucho más ajustados y más tirando a las viviendas sociales. No hay que pensar, a veces he tenido la impresión, ¿no?, que cuando dices vivienda social, que las personas piensen que solamente es para las personas más vulnerables, que obviamente las personas más vulnerables tienen todo el derecho a tener una vivienda digna. Eso que vaya por delante. Pero cuando hablamos de una vivienda social, hablamos de una vivienda social que va a favorecer a personas que están cobrando 1.200, 1.300 y 1.400 euros. O sea, que no nos pensemos que estamos hablando de personas que están en los límites de la pobreza, sino personas que están trabajando, que son profesionales de lo suyo y que están ganando 1.200, 1.300 euros. Eso para ellos es la vivienda social, para no tener que aportar la mitad de su sueldo en tener que pagar la vivienda. Termino, señora Tomás. Hoy comienzan los trabajos de urbanización en el Parking Norte, en la zona que albergará el futuro estadio modular en el que juega
jugará el Real Zaragoza en las 2 próximas temporadas, cuando termine esta, la siguiente y la de dentro de 2. ¿Cómo valorar el estado actual, del cómo están las cosas? Y ya de paso aprovecho y le pregunto, ¿no? ¿Qué harían ustedes en esa zona de la ciudad, ¿no? Porque es verdad que hay un reto ahí por delante. Antes hablamos de la movilidad, por ejemplo, de cómo reorganizar la movilidad. ¿Qué hay que hacer en esa zona de la ciudad? Bueno, yo creo que en cuanto a la Romareda, Zaragoza en Común ha dejado bastante claro cuál es nuestra visión. Creíamos que hacía falta una reforma de la Romareda, una reforma integral. Creemos que este plan que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza de un despilfarro de dinero público, mintiendo a la ciudadanía, ¿no? Diciéndonos que no costaría dinero público, sin embargo al final prácticamente todo va a ser dinero público, bueno, pues es una mentira y por tanto nos hace pensar, ¿no?, que no nos podemos fiar de este gobierno. Creemos que realmente lo más importante que hubiese sido para la movilidad para esta ciudad hubiese sido muy importante la línea 2 del tranvía. No entendemos por qué el Ayuntamiento de Zaragoza, este gobierno, se ha negado rotundamente a la línea 2 del tranvía. Incluso la FIFA les ha pedido, les ha dicho que no hay suficientes líneas de tranvía, que no hay suficiente comunicación con la Romareda, y hasta la FIFA les ha pedido. Por lo tanto, creemos que el crecimiento de la ciudad, el crecimiento hacia esas zonas de la ciudad estaría muy bien comunicado con una línea 2 del tranvía. Por lo tanto, creemos que sí. También es necesario que la ciudad crezca, pero no es necesario crear nuevos espacios para el crecimiento. También tenemos barrios que están degradados, barrios que habría que rehabilitar sus viviendas y barrios que ya están consolidados y donde se podría vivir. De hecho, tenemos barrios rurales donde hace más de 10 años, hace 20 años en muchos de ellos, que no se construyen viviendas nuevas, ¿no? Y creemos que los barrios rurales también podrían ser un foco de crecimiento de población. En fin, que nos quedan muchos temas, pero no nos queda más tiempo. Elena Tomás, concejal, portavoz de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, que vaya muy bien. Gracias. 8:32 de la mañana, en un instante abrimos tiempo de tertulia. Esta mañana están con nosotros Ángel González Abad, Genoveva Crespo e Iván Trigo. ¿Y las fiestas qué tal? Bien, pero cada año que pasa me doy cuenta de que mi madre ya no puede estar sola en casa. ¿Y si contratas a una cuidadora? Cuideo es la solución mejor valorada del sector, con cuidadores profesionales. Visita cuideo.com o llámanos ahora y te asesoramos sin compromiso. Cuideo, el mejor cuidado para tus padres. Vuelve a por cierta Sende, le cae ahí a Toni Moya que abre para Calero. Hay gente... Este domingo, jornada deportiva en Aragón Radio. A partir de las 12 del mediodía, baloncesto. Granada, Casa de Mon Zaragoza. Y Perfumerías Avenida, Casa de Mon Zaragoza Femenina. Adicional para el conjunto aragonés. Por la tarde, a partir de las 6, desde la Romareda, Real Zaragoza, Tenerife. Y Almería, Sociedad Deportiva Huesca. Se quedó sin ángulo ahí el camerunés. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Aquí estamos ya, en el tiempo de tertulia, como les decía, con Iván Trigo. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, con Ángel González Abad. Ángel, muy Hola, buenas. buenos días. Y con Genoveva Crespo. ¿Qué tal, Genoveva? Buenos días. Tertulia de periodistas. Esta mañana vamos a empezar poniendo la mirada en lo municipal, bueno, en muchos focos municipales. Primero en la ciudad de Zaragoza. Ahora comentamos la entrevista con Elena Tomás, la puesta en servicio del servicio, valga la redundancia, bici con Z de Zaragoza. Luego pondremos la mirada también en los pueblos de Huerto y Salillas, provincia de Huesca, que están hoy protestando frente al Congreso de los Diputados. Pero como digo, lo primero de todo, los ecos de la entrevista con Elena Tomás. Voy a empezar por el más municipalero de todos, que seguramente sea Iván Trigo. Iván, aquí hay varios focos, ¿no? La vivienda es, yo creo que lo que más le interesa a Zaragoza en Común. Es el gran debate, además de este mandato en el Ayuntamiento, en todas las legislaturas de los parlamentos autonómicos y a nivel estatal también.
Bueno, me quedo con ese análisis que hacen desde Zaragoza en Común de cómo ha encaminado el Partido Popular las políticas de vivienda del Ayuntamiento. Es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza, también aupado con los fondos que han llegado desde Bruselas, está construyendo vivienda de alquiler asequible. Lo que no siempre nos paramos a analizar es al final las fórmulas que se están utilizando para ello. Y es que sí, a las personas que vivan allí les va a empezar costando menos, aunque tampoco son precios, digamos, que se salgan mucho, que estén mucho más bajos que del mercado, pero estos planes tienen una caducidad, son viviendas que con el tiempo van a dejar de estar subvencionadas y me parece un análisis interesante y me quedo con una cuestión que ha dicho sobre los patios escolares, que Zaragoza tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros, que se podrían hacer más cosas. El presupuesto son 1.000 millones, pero es verdad que casi 3/4 partes están comprometidas ya de inicio porque son para pagar pues sueldos y servicios públicos. Pero es verdad que yo creo que sí que hay dinero para construir vivienda pública por parte del ayuntamiento año tras año. Si el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido capaz en 2, 3, 4 años, de aquí a los próximos años, conseguir 40 millones de euros para construir la Romareda, un proyecto que yo siempre he dicho que estoy de acuerdo y que estoy a favor que se sufrague con fondos públicos, creo que también el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España tienen presupuesto suficiente como para construir vivienda. Llegar a un entendimiento a nivel municipal, a nivel autonómico y estatal me parece mucho más complicado, pero llegar a un entendimiento entre todos los partidos me parecería lo ideal para pactar una fórmula que perdurara en el tiempo. Genoveva, Ángel. Yo creo que Zaragoza en Común hace un diagnóstico desde la oposición y desde su posición política, ¿no? Pero hay que recordar que Zaragoza en Común gobernó con 9 concejales que gobernaron precisamente después de la crisis inmobiliaria, la catástrofe de los desahucios y la cantidad de gente que sufrió la devastación de la crisis financiera e inmobiliaria, y que fueron incapaces de aportar y poner encima de la mesa soluciones de verdad que cambiasen el discurrir de los acontecimientos. Porque de hecho hoy, que estamos hablando de casi 10 años después, resulta que el problema de la vivienda es uno de los más graves que tenemos encima de la mesa de la gestión pública. Y no ha ido a menos, sino que ha ido a más. Y como hemos dicho tantos días en esta tertulia, desgraciadamente la solución al problema de la vivienda no es una solución de varita mágica. Es una solución, es una gestión lenta, que exige mucho tiempo, que interviene en muchos factores y que no se resuelve de un día para otro. Y que al menos estamos ya en este momento que la vivienda y el acceso a la vivienda está en la centralidad del debate político y en la que se están ocupando gobierno y oposición los grandes grupos mayoritarios, y desde luego más nos vale que seamos posibilistas que muy integristas, porque con ese integrismo no hemos ido a ningún sitio. Ángel, sí, vivienda u otros temas, sí, en general. Bueno, a mí al hilo de lo que decía Genoveva, es la postura de Zaragoza en Común, que bueno, ha comenzado la entrevista pues hablando de que los presupuestos que no hacían caso a los problemas de la ciudadanía, una ciudadanía precisamente que le ha dado la espalda a Zaragoza en Común, ¿no? Recordabas sus tiempos de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza con esos 9 concejales, uno más incluso por encima de los concejales del Partido Socialista, y que bueno, que pasó, esa etapa pasó. Me parece que no está entre las más gloriosas del Ayuntamiento, de la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza, y ahora toca pues el papel de oposición ante unos presupuestos. Pues lo normal es criticar los presupuestos, y en el caso de la vivienda es verdad que es un problema que no es problema de Zaragoza, es un problema que es de España de norte a sur, y que cuando se está en la oposición es fácil decir que se haga vivienda cuando se está en el gobierno, y eso le ha pasado al presidente Sánchez, que lleva ya 6 años en el gobierno y sigue prometiendo cientos de miles de viviendas que no se ha construido ninguna. En fin, pues ya decimos, esto es el foco hoy de la actualidad. Hoy tenemos una reunión que también es interesante, que seguro que nos va a dejar cuestiones interesantes aquí en Aragón, y es la visita del presidente de Galicia, de Alfonso Rueda, que se reúne con Jorge Azcón. Antes decíamos que Galicia y Aragón es evidente que son dos comunidades
que en el mapa están muy lejos, hay pocas que tengamos más lejos que Galicia, pero que sin embargo comparten una serie de realidades que hacen que tengamos intereses muy parecidos en temas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la financiación autonómica, porque Aragón y Galicia son dos territorios despoblados, con una elevada dispersión territorial, con la población envejecida. Eso hace que Aragón y Galicia pues defiendan el mismo modelo de financiación autonómica, ¿no? Un modelo de financiación autonómica muy similar. Y luego hay otro tema que seguro que sale también en la reunión de hoy, y que es que 2027 es año jacobeo, y pues ahí están las rutas, ¿no? Las rutas jacobeas como posible motor de riqueza, de desarrollo también, y como elemento a mejorar. Claro, la cuestión es el qué peso pueden tener, el qué papel pueden jugar comunidades autónomas como Galicia o como Aragón, que es verdad que están de acuerdo, ya lo han estado de acuerdo, han firmado varios manifiestos en ese sentido, ¿no? de defensa de un mismo modelo de la financiación autonómica. ¿Qué peso pueden tener Aragón, Galicia, otras comunidades que están, ya digo, en un contexto similar en la negociación que hay? Hablas y yo creo que hay otro nexo de unión entre Galicia y Aragón, y es la empresa Stellantis, ¿no? La factoría de Vigo, que es la mayor del grupo, que está pasando con problemas de menor producción y ahora con problemas de ERE, y la factoría de Stellantis de Figueras, que tiene por delante ese futuro, ese buen futuro con la llegada de la factoría de baterías. Yo creo que sí que es verdad que la financiación autonómica puede unir a Galicia y Aragón, las zonas de territorio despobladas, pero luego hay otro nexo de unión que también los políticos tendrán mucho que decir. A mí, sí, perdón. Sí, no, dale, Iván. Por lo que conocemos de esta visita, me parece que va a ser mucho más de ceremonial que de... Que algo que vaya a aterrizar y que sea algo tangible a nivel en cuanto a pactos de financiación, porque es verdad que en ocasiones anteriores, tanto cuando se firmó el Pacto de Santiago, que era un acuerdo entre varias comunidades, entre las que estaban Galicia y Aragón, por un modelo de financiación que tuviera en cuenta la dispersión territorial y la despoblación, el Pacto de Zaragoza, que se firmó aquí en el Pingategui, también con representantes del gobierno gallego. Cuando esos dos foros tuvieron lugar, se le dio mucho bombo semanas antes, y se quiso vestir aquellos eventos de algo con mucha trascendencia, precisamente para que unas comunidades más despobladas pudieran influir de una forma más directa en el gobierno central. En esta ocasión no ha sido así. Yo me enteré ayer de la visita del señor Rueda, va a visitar también el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que tiene más que ver a lo mejor con cuestiones concretas que has dicho, de intereses concretos, como por ejemplo pues los problemas que está teniendo Stellantis en Vigo, o las dificultades que está teniendo industrias gallegas que pueden tener también sus hilos aquí en Aragón, que con algo que vaya a trascender mucho en las próximas semanas. Pero el debate de la financiación sigue abierto, empieza un nuevo año, una nueva oportunidad para intentar llegar a algún pacto, y no sabemos nada. Bueno, y hace muy pocos días hubo una cumbre de los dirigentes del PP en Asturias, precisamente para trazar estrategias en paralelo, conjuntas, poniendo los acentos en aquello, poniendo el acento en aquello en lo que quieren incidir, ¿no? Efectivamente, esta reunión recuerda a las que promovía Javier Lambán en su momento, de buscar los nexos de las comunidades autónomas que coinciden en problemas, sobre todo frente a las más poderosas, que siempre acaban llevando la legislación a sus intereses, haciendo valer la población y su posición política y poderío, y yo creo que está bien que las demás comunidades autónomas, las que no estamos en esos paradigmas de tener influencia por otros factores, pues que nos unamos, coincidamos en los discursos y los expongamos cada vez que haya ocasión. Realmente, desgraciadamente, Aragón y Galicia tienen algunas características en sus territorios y en las características de su población que hacen que tengamos necesidades específicas que haya que recordar constantemente. Aunque en principio, efectivamente, esta visita no tiene una de entrada, no tiene un título. Ya veremos. No sabemos qué va a salir de ella, pero lo que hace falta es que los discursos de las comunidades que tenemos problemas diferentes y que normalmente nos atienden desde Madrid, propiciemos ocasiones para recordarlas. La cuestión aquí es la misma de siempre. Ya cuando se firmó ese Pacto de Santiago, Pacto de Zaragoza,
ello supuso una ruptura, suena demasiado trágico, pero bueno, una diferencia de opinión dentro de mandatarios del mismo partido. Aquí el señor Rueda y el señor Azcón tendrán que explicar también cómo ese entendimiento en materia de financiación entre Galicia y Aragón es compatible con los intereses del Partido Popular en la Comunidad Valenciana o Murcia, porque a priori los modelos de financiación que buscan estas comunidades, todas gobernadas por el mismo partido, no son fáciles de aunar. Eso es lo que a mí me ha faltado siempre que expliquen los dirigentes del Partido Popular, porque en esta materia se han mojado, quiero decir. Hay otros partidos que el Partido Socialista también ha mantenido en esto una postura muy similar, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estuviera gobernando, y hay otros partidos que siguen yendo un poco a lo suyo sin explicarlo muy bien, qué es lo que pretenden. 9:45 de la mañana, luego si tenemos tiempo volvemos a poner la mirada en este asunto. Vamos a acercarnos ahora hasta un tren que se dirige a Madrid, que es donde se van a movilizar 25 representantes de localidades como Salillas o Huerto, en la zona de regadío del Canal del Flumen, que se manifiestan a las puertas del Congreso de los Diputados para trasladar su rechazo al proyecto de construcción de 2 balsas para mejorar el sistema de riego en el entorno de esa zona. A lo largo de la mañana van a mantener una reunión con diferentes cargos del Ministerio. En ese tren, camino de Madrid, se encuentra Jesús Viñuales, que es el coordinador de los afectados. Señor Viñuales, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí de camino a Madrid. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos suerte y la comunicación nos aguanta ahí en el tren. Sí, veremos. ¿Cómo se explica el proyecto que se va a hacer? Y desde su punto de vista, ¿por qué no es un buen proyecto? ¿Por qué no es el proyecto idóneo? A ver, este proyecto no va a poner en riesgo nuevas zonas de secano actual, sino que se pretende eliminar los costes energéticos de una zona que ya se riega hace 60 años. Y para ello se quiere tomar el agua de una zona más elevada, que es la zona nuestra, para que por su peso riegue por a presión natural la zona beneficiaria. Pero claro, ¿cuál es el problema? Pues que los beneficios son para los promotores, para los sectores que promueven el proyecto, y sin embargo nosotros pues nos llevamos todos los perjuicios, que son la construcción de 2 grandes balsas en nuestro regadío, que ya está modernizado, que es muy escaso, que fue muy costoso poner en marcha, porque nos costó, o sea, que hemos invertido mucho dinero, y luego a su zona beneficiaria pues son 12 kilómetros de 2 grandes tuberías paralelas que discurren por el resto de regadíos de Salillas y de Huerto en este caso. ¿Y por qué les perjudica eso? ¿Por qué nos perjudica? Bueno, pues para empezar porque nos expropian terrenos nuestros de regadío para hacer sus balsas y las balsas están a 100 metros del casco urbano de Salillas, con lo que conlleva pues pérdida de paisaje, mosquitos en verano, etcétera. Luego las tuberías pues pasan por campos ya modernizados de riego, haciendo unas zanjas pues muy grandes, porque las tuberías son de 1.600, o sea, de 1,60 m de diámetro. O sea que tienen que ir muy hondas. Hacen grandes zanjas por debajo de los riegos que están instalados, con las roturas que conllevará presentes y futuras, porque cuando la tierra se sitie por el tiempo, pues las tuberías que están encima, que serán las nuestras, se hundirán otra vez, se romperán, tendremos problemas, en fin, muchos problemas que es difícil resumir en un momento. ¿Hay alternativa al proyecto? Sí, desde luego. ¿Cuál es la alternativa que le van a plantear al Ministerio? Hay varias alternativas. La más evidente es la que estamos haciendo todas las comunidades de regantes, que es instalar un parque fotovoltaico para evitar la factura de la luz. Esto pues es viable en cualquier comunidad, en la suya, en la nuestra, en todas. ¿Qué pasa? Pues que los perjuicios se los llevarían ellos. En este caso tienen que hacer a lo mejor pues una superficie que ahora es cultivable, pues tienen que hacer un parque fotovoltaico. Pero bueno, es lo normal, ¿no? Que cada uno pues en su zona se apañe un poco, ¿no? Y haga las inversiones, ¿no? Con sus perjuicios y sus beneficios. Señor Viñuales, si es tan evidente como nos está explicando usted, ¿por qué no se hace lo que dicen ustedes y si se hace lo otro? Pues es que no lo sabemos, en realidad. Ellos dicen que es más caro. Nosotros tenemos nuestras dudas, desde luego, no nos parece que sería más caro. Pero también pensamos que los perjuicios sociales que causa
también se tienen que evaluar. No solo es todo economía. O sea, se puede evaluar económicamente, pero que hay más criterios de evaluación. De hecho, como este proyecto se ha eximido de impacto ambiental, estos impactos no se evalúan. O sea, el impacto socioeconómico o el impacto que tiene sobre Salillas o sobre el huerto no se evalúa, porque no se evalúa el impacto ambiental. Se ha eximido. Pues en fin, luego les veremos en el Congreso. ¿Por dónde van? ¿Por Calatayud, sí. por Guadalajara o por dónde van? Por Calatayud, más bien ya. O sea, pues más Guadalajara no, todavía no. Entre las dos. Que vaya bien el viaje, que terminen bien el viaje. Un saludo. Muchas gracias, vale. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya vemos la movilización, en este caso, de unos agricultores, como siempre que hablamos de política hidráulica, a menudo con visiones contrapuestas. Genoveva, ¿cómo ves este tema? Es que en este caso la verdad es que no se explica no se explica este proyecto, porque para beneficiar a uno se perjudica a otros. Lo explica muy bien Jesús Viñuales, que cada unidad de riego, si quiere mejorar su eficiencia energética y ahorrarse la factura de la luz, prescinde de una parte cultivable y se pone allí su superficie fotovoltaica. Lo que no hace es cargar sobre la unidad de regantes de vecinas la construcción de la infraestructura, el achatarramiento de 25 hectáreas de regadío, que es lo que supone para Salillas y Huerto. Creo que también afecta a algunas granjas. O sea, es un sitio que ya no vive mucha gente, pero que los que viven trabajan a pleno rendimiento y con plena dedicación a la agricultura, y de pronto pues ven amenazada su explotación. Yo aquí, cuando profundizas un poco en el tema, pues duele ver un poco los nombres que hay implicados en este proyecto, ¿no? Y cómo los que tienen poderío han puesto encima de la mesa un proyecto para beneficiarse de los fondos Next, porque es con lo que se paga, sus relaciones con el Ministerio de Agricultura, y ahí tienen unos beneficiados y unos perjudicados. Yo creo que las instituciones y los representantes de los regantes que están en este proyecto deberían de ser más objetivos y ser conscientes de que esto que se ha hecho, se está haciendo, es un atropello. De momento lo han conseguido parar gracias a que han encontrado unos restos arqueológicos, y la Dirección General de Patrimonio ha parado ya los inicios de las obras, y se van al Congreso, porque efectivamente esto es un proyecto que se paga con dinero de Madrid, depende del Ministerio de Agricultura, no del Gobierno de Aragón. Para que les escuchen en Madrid y sean conscientes de que esto, o sea, de que no todo vale para gastar dinero de los fondos Next, que hay que gastarlo bien. Sí, es que por lo que explica, yo no conozco mucho en profundidad el tema, pero es verdad que a priori lo que parece es que todo tiene que ver con quién promueve el proyecto, porque si no se entiende, a mí era muy optimista, me ha parecido el entrevistado cuando decía que no cree que sea más barato el proyecto que se quiere llevar a cabo con respecto a poner un parque fotovoltaico. Hombre, tiene que ser mucho más barato poner un parque fotovoltaico, quiero decir. Sí, porque mucho más barato que estamos hablando de 55 millones de euros. O sea, exacto. Que es un dinero es un dineral, con eso puedes hacer un parque fotovoltaico. Es la tercera parte de la Romareda. O sea, que realmente para ahorrarse la factura energética de una comunidad de regantes X. Realmente es una desproporción el dinero. Sí, yo creo que este caso también es un ejemplo de cómo a veces estos fondos Next Generation y estos fondos europeos pues no siempre han ido a parar, a lo mejor, y se han dado autorización para proyectos que no se tendrían que haber financiado con este dinero, que servía en principio para inyectar ahí dinero en la economía después del COVID y para modernizarnos como país, industrializarnos y mejorar como sociedad en conjunto, aunque suene muy pomposo y muy bonito, pero para beneficiar a una comunidad en concreto. Tú que trabajas habitualmente también temas de campo. Este es un ejemplo de que estamos viendo que hay proyectos de modernización del sector agrario que llevan acarreados una estigmatización y hasta una criminalización del pequeño agricultor, de las pequeñas extensiones. Este caso, que puede ser dramático para estas dos poblaciones de la zona de regadíos de Huesca, hay otro ahora que se está viviendo en las 5 villas. Hay un plan de modernización de regadíos también, porque llegan más de 25 o 30 millones de fondos europeos, y que va a suponer la ruina de unas 400 pequeñas explotaciones. ¿Dónde, Ángel? En las 5 villas, en los pueblos, los regadíos de las Bardenas. Y esto significa que les imponen el nuevo regadío, pero no es que les impongan, es que les obligan a una inversión de hasta 180.000 euros por explotación, unas 15.000 euros por hectárea,
que es inasumible, es incluso por encima del valor de la tierra. Hay una movilización en el Ayuntamiento de Gea, pues le costó la mayoría absoluta ya a la alcaldesa Teresa Ladrero, y ahora la cosa está en los tribunales, y es a lo que me refería antes. O sea, parece que los proyectos de modernización del campo llevan acarreados una estigmatización del pequeño agricultor. Claro, ¿cómo es posible, ¿no?, la convivencia entre esos nuevos desarrollos y la vigencia también y los intereses y las necesidades de los la imposición frente a una situación? Hablaba Viñuales de todo ese tiempo y esos años que les ha costado poner en regadío las tierras, y que ahora pues es que además las dos comunidades regantes, tanto en la que ponen quieren poner las nuevas instalaciones como la que ya, las dos son comunidades regantes declaradas de utilidad pública. O sea, no puede prevalecer el derecho de una sobre otra, ¿no? Entonces, la verdad es que no se entiende cómo se ha puesto en la vía este proyecto. Viva la mejora de los regadíos, pero no a costa del más pequeño. 9:05 de la mañana, vamos a terminar del de menos influencia. Esta primera parte de la tertulia. Que suele ser el más pequeño. Que es en este caso. Sí. Volviendo a poner la mirada en la ciudad de Zaragoza, porque hoy hemos dicho que se pone en marcha el servicio bici con Z. Esperanza. Sí, hoy se pone en marcha este servicio. A partir de hoy está previsto que 1.080 bicis y 108 estaciones empiecen a funcionar. Se van a poner en marcha poco a poco y de forma progresiva. Podrán consultar ustedes, oyentes zaragozanos, a través de la página web del servicio, también de la aplicación móvil, dónde están operativas esas estaciones. De momento lo hemos consultado a primera hora de la mañana, todavía no se ha actualizado, está previsto a lo largo del día. Las claves de este servicio, que se podrá usar a diferencia del anterior, 24 horas al día, todos los días del año. Sobre el precio, el abono anual tendrá un coste de 30 euros, el mensual de 10, el de día de 1 euro. En estos casos, los primeros 30 minutos serán gratuitos. A partir de ahí, a partir de la media hora de uso, se tendrá que pagar por el tiempo adicional. Otra opción para el que quiera usar estas bicis es sacar un billete sencillo, 50 céntimos media hora, 1 euro de media hora a 1 hora, 5 euros a partir de cada media hora adicional. Como decimos, 1.080 bicis en 108 estaciones se pondrán en marcha ya en una primera fase. El objetivo es llegar a las 2.500 en 276 estaciones ya en el mes de octubre, en octubre de este mismo año. Sobre si este sistema, que va a incluir ahora bicis eléctricas, va a fomentar o no el uso de la bici, esto es lo que nos decía esta mañana aquí en Buenos Días Aragón la consejera de Movilidad del Ayuntamiento, Tatiana Audes. Y en los que hasta el día de hoy no tenían, por otras circunstancias, tipo puede ser condición física o incluso el esfuerzo físico que se hace para llegar hasta el trabajo, siendo que pues tienes que ir a trabajar, haces más esfuerzo. Estas bicicletas suponen que esa parte que te hacía no coger la bici por el esfuerzo que suponía, ahora lo tienes muchísimo más fácil con el pedaleo así. Eléctrica, entonces. Nos estaba diciendo ahora Iván Trigo que él ya ha venido a la radio esta mañana con estas bicis que nos confirma no llevan calefacción, ¿no? No, un Iván, manillar frío ha seguido pasando igual. Manillar calefactable vendría bien. Ostras, sería ya una bicicleta de nivel, ¿eh? Pero van muy bien, he de decir. ¿Bien? Van muy bien, pero al volver a utilizar la bici yo después de mucho tiempo, porque no era abonado del anterior servicio, se pone de manifiesto que en Zaragoza, a pesar de que es una ciudad cómoda para ir en bici, hay muchos tramos que no puedes ir en bici. Yo vivo en el casco y para venir hasta aquí a los estudios de Aragón Radio hay varios tramos que tienes que hacer a pie con la mano, con la bici en la mano, si no quieres saltarte la ordenanza municipal. Entonces, te has saltado la ordenanza, ¿no? No, yo nunca. Ah, vale. No. Entonces, está muy bien este nuevo servicio. Se ha invertido mucho dinero por parte del ayuntamiento. Es una apuesta fuerte, pero sigue haciendo falta que en Zaragoza hay muchas zonas que no están conectadas, que no son que sigan sin ser ciclables. Hay zonas que cuentan con carriles bici, pero que no son demasiado anchos ni dan la seguridad a muchos ciclistas para utilizarlos. Entonces, por favor, que se siga invirtiendo en infraestructura ciclista, porque Zaragoza sería una ciudad ideal para moverse en bici a casi todos los sitios. Pero yo no supero la barrera de sentir de la sensación de seguridad o inseguridad. Realmente en este momento es verdad, los carriles bici que han crecido, aunque ahora crezcan menos, pero claro, están siendo ocupados por todo tipo de bichos, de propulsión a ruedas, ¿no? Sin motor, aunque ahora con las bicis son también eléctricas, pero claro, patinetes, monopatines, o sea, todo te persigue, todo
todo te empuja. Entonces la verdad es que hay una sensación, para mí una sensación de inseguridad difícil de superar, pero bienvenido sea el nuevo sistema bici, que además tendrá esta nueva propulsión que hará que sea más fácil subirte a ella, y que ojalá no pare de crecer y toda Zaragoza pues podamos efectivamente cruzarla, como dice Iván, de norte a sur y de este a oeste en bicicleta, si así lo deseas. ¿Pero tú qué te has puesto, el sistema manual o el sistema asistido? Pues he de decir que no lo sé, porque le da al botón. Sí, pero no sé si es que pedaleo muy fuerte de por sí. No lo sé, no sé si iba con asistencia o no. Ibas bien. Yo creo que el frío ha podido contra cualquier otra sensación. Yo personalmente prefiero las bicis a los patinetes, no me dan mucho más miedo. Desde luego que sí. Los patinetes con esa gran velocidad que cogen. Ahora seguimos, 9 de la mañana. Así que vamos a actualizar información. Ahora mismo, ¿dónde ponemos la mirada? Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Hoy hemos hablado con la portavoz de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, con Elena Tomás, que ha asegurado que el borrador de presupuestos para 2025 es expansivo, pero no apuesta por el día a día de los zaragozanos. Esta concejal cree que se está apostando por grandes proyectos como la Romareda o las Riberas del Huerva, pero se dejan de lado problemas reales de los zaragozanos. ¿Realmente esto va a cambiar la vida de la gente? Pues creemos que realmente no. Creemos que son unos presupuestos muy a la expansiva, muy de grandes iniciativas, pues de la Romareda, la renovación del plan del Huerva, pero realmente creemos, por ejemplo, que no se ha apostado a la hora de los servicios públicos, los centros cívicos, las bibliotecas, ¿no? Esas cosas del día a día de la ciudadanía que no vemos reflejadas en los presupuestos. La portavoz de Zaragoza en Común además ha anunciado ya enmiendas a esas cuentas municipales que su grupo quiere centrar en más vivienda social, 100% pública, y en más presupuesto para renaturalizar la ciudad, por ejemplo, con la partida para reverdecer los patios escolares. También en Zaragoza, lo comentabais hace un momento, a partir de hoy los vecinos ya pueden subirse a las nuevas bicis de alquiler. Guillermo Domingo. Se inaugura el nuevo servicio, de momento con 108 estaciones y algo más de 1.000 bicicletas, y se irá ampliando progresivamente hasta octubre. Además del cambio de color, se ha pasado del tradicional rojo al azul. La novedad es que estas bicis incorporan pedaleo asistido, por lo que desde el consistorio esperan que más gente se anime a usarlas, ya que no requiere esfuerzo, como ha explicado aquí en Buenos Días Aragón, de Aragón Radio, la responsable municipal del consistorio, Tatiana Gaudes. El esfuerzo físico que se hace para llegar hasta el trabajo, siendo que tienes que ir a trabajar, hacer más esfuerzo, estas bicicletas suponen que esa parte que te hacía no coger la bici por el esfuerzo que suponía, ahora lo tienes muchísimo más fácil con el pedaleo asistido. Por lo tanto, creo que vamos a un público objetivo muchísimo más amplio, por lo tanto va a subirse muchísima más gente a la bici. En la web bici.zaragoza.es se pueden sacar los abonos por 30 euros. De Zaragoza a Aguaviva, en Teruel, que contará con médico a partir del martes de esta próxima semana. Lo ha comunicado hace solo unos minutos el Gobierno de Aragón, Eva Lázaro. Aguaviva forma parte del Centro de Salud de Mas de las Matas, del que también dependen la Ginebrosa, Las Parras y Jaganta. El médico se incorporará el próximo día 21, al igual que el pasado 13 de enero ocurrió con otro profesional en el Centro de Salud de Utrillas. Desde Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud se destaca el trabajo que se está haciendo para contar con sanitarios y cubrir las plazas vacantes. Se recuerda que desde el pasado mes de abril se han producido una veintena de contrataciones en los sectores sanitarios de Teruel y Alcañiz, en zonas de salud como las de Cantavieja, Mas de las Matas, Aliaga, Santa Eulalia, Cella, Sarrión, Alventosa, Mosqueruela, Mora de Rubielos, Monreal del Campo, Utrillas, Teruel y Villel. Además, a esta hora el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar dos índices. Por un lado, ha confirmado que el IPC subió en diciembre 2,8% en España, son 4 décimas por encima de la subida de los precios del mes de noviembre. Y también se ha publicado hace solo un momento el índice de referencia de arrendamientos de vivienda, este nuevo índice que empezó a publicarse el pasado mes de diciembre, es la segunda vez que se publica este índice, se sitúa ahora en el 2,28%. Por lo demás, en Huesca, el general Luis Francisco Cepeda toma hoy posesión como nuevo jefe de la División Castillejos. María Ángel Pérez. Alto aragonés José Manuel Vivas, que pasó a la reserva el pasado mes de diciembre tras 2 años al frente de la división ubicada en el acuartelamiento Sancho Ramírez. Cepeda llega a Huesca tras una intensa carrera militar. Destaca, entre otros cargos, el de jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército en Madrid o su último puesto en Sevilla como jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, donde ha estado los últimos 2 años. Entre sus misiones en el exterior ha sido desplegado en 6 ocasiones, en Bosnia-Herzegovina, en Kosovo, Afganistán y en Irak en 2016 y en 2017, en esta ocasión como jefe del contingente español.
El Real Zaragoza ha rechazado la oferta que presentó el Como italiano por Iván Azón. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El jugador finaliza contrato el 30 de junio, pero el conjunto trasalpino querría incorporarlo en este mercado invernal. Escuchamos a Juan Carlos Cordero, director deportivo del equipo zaragocista. Tenemos una oferta oficial sobre Iván Azón y la respuesta de forma formal y oficial fue la negativa a la oferta que recibimos del Como sobre Iván Azón. O sea, jugador nuestro a entrenar mañana y disponible para el cuerpo técnico para el partido del domingo. Eso sí, la operación no está descartada por parte del Como, que valora elevar su oferta. Cordero también señaló que no se ha avanzado en las renovaciones pendientes, que el Real Zaragoza no descarta reforzar ninguna línea y que la operación de Alex Forés no está vinculada a una posible salida de Azón. Además, reconocía que va a ser un mercado largo con operaciones en las últimas horas del mismo. La plantilla regresa hoy a los entrenamientos, igual que la de la Sociedad Deportiva Huesca, que comienza a preparar hoy el encuentro del domingo en Almería. En baloncesto, Casademont Zaragoza perdía ayer por 86-75 en la pista del Oporto en la FIBA Europe Cup, y mañana el equipo femenino visita la pista del Venecia en Euroliga, un partido, por cierto, que se disputará a las 7 de la tarde y que contaremos en Aragón Radio y Aragón TV. Y ayer se realizó el sorteo de la Copa de la Reina, que se disputará en Zaragoza del 20 al 23 de mayo. Casademont se medirá en cuartos a Gran Canaria el viernes 21 a las 9 de la noche. Cerramos con el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, seguimos hablando de frío contundente y de heladas que vuelven a bajar de los 10 grados bajo cero en algunos municipios, básicamente de la provincia de Teruel, y en cambio empieza a soplar el viento de puerto en algunos valles del Pirineo, y allí ha subido de forma muy evidente esa temperatura. Por ejemplo, en Benasque hay 10 grados o tenemos 6 tanto en Bielsa como en Torla. Eso sí, con ese viento hay sensación de frío. Va a seguir soplando ese viento, además, más generalizado este mediodía y tarde en el Pirineo, y se reforzará algo el cierzo en la ribera alta del Ebro o cerca del Moncayo, siempre con pocas nubes, y las que tendremos serán muy tenues. Mañana empezará a cargarse el cielo, sobre todo a partir del mediodía. Por la mañana todavía mucho frío, y mañana la máxima quedará más corta que la de hoy por esas nubes, y atención porque a últimas horas del día llegarán algunas nevadas a Teruel, casi a cualquier cota. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Decíamos que a las 10:30 se produce la reunión entre el presidente aragonés y el presidente de Galicia. A esa misma hora, a las 10:30 de la mañana también, la ministra de Educación, FP y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se reúne con la consejera aragonesa Tomasa Hernández en el Ministerio. Las dos coincidieron en Aragón hace menos de un mes, en el 50 aniversario del Eugenio López, en el barrio zaragozano del Arrabal, pero esta va a ser la primera reunión bilateral, digamos, oficial. A falta de conocer detalles, temas, Esperanza, vamos a de qué podrían hablar en ese encuentro Pilar Alegría y Tomasa Hernández. Pues son las responsables ambas de varias carteras, hemos dicho, educación, formación profesional, deportes, así que el encuentro, si hablasen de todo lo que tienen en común, podría llegar a durar horas. No terminaría nunca. Así que bueno, vamos a destacar algún que otro asunto. Vamos a aprovechar para recordar que les hemos pedido a los oyentes hoy en el 608-578-412 que nos ayuden a engrosar esta lista de la que vamos a hablar ahora, qué asuntos llevarían a ese encuentro. Pero en cualquier caso, sobre educación, estamos pendientes de conocer, por ejemplo, todavía los datos del último informe PISA, que evalúa las competencias en ciencias, matemáticas y lectura de los alumnos en distintas comunidades autónomas. Sabemos que en 2023 Aragón quedó por encima de la media nacional, pero en cualquier caso el Ministerio ya se comprometió a aplicar un plan de choque para mejorar competencias en matemáticas y en lectura. Parece que ese plan no va a llegar hasta el próximo curso, así que ese será un asunto pendiente, los resultados del último informe PISA y cuándo y cómo llega ese plan de refuerzo. Sobre los más pequeños, Aragón, el gobierno autonómico, se ha comprometido a que la educación de 0 a 3 años sea gratuita a partir de 2027. Pero claro, hay que ver cómo se aplica esa medida y quién la financia, así que otro asunto sobre la mesa. Hablamos también de la FP, que no deja de crecer en Aragón, que incluso ha superado ya a los alumnos universitarios. Hacen falta empresas para que todos esos alumnos puedan hacer prácticas y hay que asumir la cotización de los alumnos. Ahora mismo lo está haciendo la comunidad autónoma, así que también hablamos de financiación. Y en deporte, muchísimas otras cosas. Tenemos el Mundial 2030 en el horizonte, como Zaragoza como subsede, con Huesca, pues bueno, en esa pelea parece que no está cerca de conseguirlo. Y también, por citar otro asunto, Aragón destacando y acogiendo pruebas de baloncesto femenino a nivel nacional. A nivel nacional, a nivel europeo, en fin, la verdad es que sí. Hay muchos temas.
No sé cuáles situaréis vosotros como prioridades, ¿no? Luego hay un elemento más, y es que hay que recordar el contexto político, ¿no? el papel que juega Pilar Alegría en estos momentos. Todo lo demás. Yo creo que en este caso las dos saben de lo que hablan. Sí. Tomasa ya lleva su tiempo, pero es que Pilar Alegría incluso ocupó esta responsabilidad en el pasado, o sea que conoce perfectamente la situación de la educación aragonesa, sabe cuáles son sus fortalezas y sus desventajas. Las fortalezas, pues como efectivamente salimos en la banda alta de los informes PISA, las dificultades, pues tener abiertas escuelas allí donde se pueda, y por supuesto atender a los requerimientos también de la comunidad educativa en todos sus estratos, ¿no? Por un lado, por supuesto, los padres, de pedir calidad, integración, y que la escuela en muchos casos pues preste incluso más horario que el lectivo. Por otro lado, los sindicales que estamos en otro momento en el que va a empezar a negociarse condiciones con varios aspectos. Uno de ellos precisamente es el de la jornada lectiva, que quieren que se aplique la más reducida. También que bajen las ratios, que es una cosa en la que yo creo que estamos todos de acuerdo, y que no es un problema solo de Aragón, sino que es de todas partes. O sea, bajar las ratios en las aulas mejoraría sin duda los resultados de nuestros estudiantes. Y por ir al contexto político, pues yo creo que Pilar Alegría no está haciendo campaña pública en su apuesta por ser la próxima secretaria general de los socialistas aragoneses, pero desde que incluso antes de que se hiciera pública su candidatura, pues ya lleva una estrategia de aparición en la gestión y en la negociación, y si puede más a favor que en contra, ¿no? Yo creo que forma parte de esa puesta en escena también de Pilar Alegría, de, a propósito de sus temas, estar en el escenario y con una actitud más propositiva y positiva que de portavoz de Pedro Sánchez, como le puede achacar en cada momento que le viene bien el presidente Azcón. Sí, va a ser un poco la puesta de largo, ¿no? Tras la decisión de mirada vuelta a Aragón de Pilar Alegría. Yo creo que hoy se le van a mirar con lupa si hay concesiones o frenos a las aspiraciones aragonesas, y ella va a intentar no entrar en contradicciones de cara a ese compromiso que tiene ante las primarias del Partido Socialista aragonés, que no entrar en esas contradicciones, por ejemplo, que está viviendo y le están achacando a su compañera de gabinete, a la ministra Montero, que cuando era consejera en Andalucía pues estaba en contra de cualquier acción bilateral con Cataluña, o en contra de condenar la deuda, y sin embargo ahora se vuelve a Andalucía y vuelve en una situación completamente diferente. Yo creo que Pilar Alegría, lo decía Genoveva, no está haciendo campaña pública, y hoy pues creo que tendrá especial cuidado en no entrar en ninguna contradicción, ¿no? Sí, así como la reunión entre Rueda y Azcón, no sé si nos va a dejar muchos titulares. Yo creo que está así porque nos va a buscar Pilar Alegría. Es decir, yo creo que forma parte de esa estrategia de estar presente en la agenda aragonesa, de estar cada vez que pueda con asuntos que dependen de ella desde Madrid, pero estar presente en Aragón para que se la vea. Así que creo que va a haber algún tipo de ofrecimiento, de titular llamativo, que veremos en qué se concreta después. La educación infantil es una de las estrategias. Sí. Por cierto, cuando hemos hablado de reunión, digo, esto seguro tiene que ir Genoveva un día al ministerio. A la jornada partida. A la jornada partida. Lista de peticiones, una como presidenta de la plataforma en contra de la jornada. Y yo soy su secretario. Cualquier padre, la mayoría de los padres. Pero sí, y un apunte importante no, pero más allá de la educación, es verdad que creo que Pilar Alegría también puede tener contentos a los aragoneses y zaragozanos en concreto con el tema del Mundial. Porque Zaragoza ha reclamado ya al Consejo Superior de Deportes que se involucre de alguna manera con aquellas ciudades que han sido elegidas sedes en el Mundial de 2030. Zaragoza es una de ellas. Pues la señora Alegría, como ministra del ramo aragonesa y persona que quiere liderar el PSOE, lo tiene fácil también para soltar alguna perlita que pueda contentar aquí a los zaragozanos. Y hasta Huesca. Veremos. Pilar Alegría, que como portavoz del gobierno fue la encargada ayer de explicar por qué no va a aceptar Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, que es lo que le exige Junts, lo que le exige Puigdemont.
Grupos parlamentarios tienen otros instrumentos y otras herramientas, pero la cuestión de confianza aparece perfectamente reflejada en la Constitución, como digo, como una prerrogativa del presidente del Gobierno. Y desde el punto de vista, si me permiten, de fondo, a la cuestión de confianza, yo la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? Sí, porque, mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Esto podría suponer que Junts, Puigdemont, no negoció los presupuestos. Ayer ya escuchamos al secretario general de Junts per Cat, a Turull, advertir de que lo que suceda con su iniciativa no va a ser inocuo y que si no se tramita, Junts tendrá que tomar decisiones que no le gustarán al Partido Socialista. En un mensaje que, si no es una amenaza, es algo que se parece mucho a una amenaza. No procede la cuestión de confianza, decía ayer Pilar Alegría, ni por forma ni por fondo. ¿Estáis de acuerdo, Iván? Empiezo por ti. Es verdad que una moción de confianza al final depende del presidente del gobierno. Iba a decir que no entiendo la postura de Junts, sí, la entiendo, pero me parece errática. Quiero decir, por un lado te están ofreciendo una moción de censura, PP y Vox se la están ofreciendo a Junts así, en bandeja, se la están poniendo, está en sus manos. Pero Junts dice que no. El señor Turull dijo que le parece una broma macabra y al mismo tiempo Junts pide una moción de confianza que viene a ser lo mismo pero del revés, y el PSOE le dice que no, y entonces o sea, Junts podría tomar la acción, pues si dices que no, una moción de confianza, apoyamos una moción de censura, ¿no? Pero no, ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque lo que está intentando Junts al fin y al cabo es hacer ruido, es intentar que Puigdemont recobre ese protagonismo que ya no tiene, es intentar demostrar que tiene una influencia que yo creo sinceramente que han perdido. De ellos dependen los presupuestos, pero yo creo que el gobierno, desgraciadamente, porque esto es malo para el país, pero da por perdidos los presupuestos de este año, da por amortizado ese asunto, cree que ya no le va a dañar políticamente, ya no hubo presupuestos el año pasado y cree que va a seguir poder gobernando sin presupuestos el año que viene, aunque esto sea malo para el país, insisto. Por lo tanto, la postura de Junts, no apoyar los presupuestos, creo que Pedro Sánchez a eso ya no le preocupa. Yo creo que el objetivo de Junts es conseguir la amnistía para Puigdemont, y eso están viendo que cada vez está más difícil, está en manos del Constitucional. Expertos que conocen esa toma de decisiones dicen que quizá el presidente del Constitucional, que va a acabar su mandato pronto, se va a ir sin que esto se resuelva. Por lo tanto, se iniciará un nuevo ciclo con una nueva presidencia del Tribunal Constitucional que tendrá que tomar esa decisión. Si con el plazo actual estamos hablando del verano, si se cumplen los pronósticos de estos expertos en el entorno de las altas instituciones de la Judicatura del Estado, piensan que esto puede ocurrir, puede ser así. Si nosotros lo sabemos, no lo van a saber ellos. Entonces ven que estos plazos se alargan y Puigdemont, pues ya estamos hablando de que entra en su 8º año. O sea, porque desde los famosos hechos del 17, del año 17, y con el juicio, la sentencia, o sea, con el no juicio en su caso, en fin, y está esperando esa amnistía no llega. No llega y no se sabe si va a llegar en el tiempo que todavía ellos esperan. Por lo tanto, están discurriendo todos los días mecanismos de presión al gobierno para ver si lo consiguen. Que el gobierno presione más a Conde Pumpido, o sea, que la catarata de presiones para conseguir sus objetivos funcionen. Y yo creo que quizá pues el PSOE está siendo consciente de que a lo mejor ya no puede presionar más de lo que ha hecho hasta ahora. Se ha tomado las vacaciones de Navidad como un tiempo de espera entre que si se estudiaba y decidía si apoyaban o no esta moción de confianza, que efectivamente corresponde al gobierno y no a un grupo de siete diputados poner en marcha, pero estamos en este juego de presiones que efectivamente yo creo que el PSOE ha llegado a la conclusión de que ya casi no tiene ni desgaste para él no hacerle caso, y en cualquier caso parece bastante inverosímil que pudiesen llegar a un acuerdo PP, Vox y Junts para poner esa moción de censura. Por lo tanto, creo que la posición es más cómoda para Pedro Sánchez que para los de Junts. Sí, yo creo que esto está dentro de esa teatralización de Junts que lleva, ahora decías que si era una amenaza, eso le parecía, pero es que lleva amenazando. Bueno, Puigdemont ya amenazó con que si no era presidente de la Generalitat se dejaba la presidencia de Junts, y ahí sigue esperando esa amnistía que evidentemente no llega.
Que esto puede significar que no haya presupuesto. Yo creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo tiene asumido. De hecho, ya en los argumentarios ya se dice, bueno, que más da si llevamos unos presupuestos tan buenos como los de este año ya prorrogados, que más da prorrogar los siguientes. Y mientras tanto a Junts se les va acabando pues esto de las ofensas y sentirse ofendido y más amenazas, porque no salimos de esa teatralización que decía. Y luego las pérdidas de votaciones, es que el gobierno ya ha perdido casi unas 40 votaciones. No, es decir, que eso está formando parte ya de la dinámica política española. O sea, perder las votaciones en el Congreso y a otra cosa. No. Y una de las cuestiones que Junts ha puesto como condición, fíjate, encima de la mesa, que es esa foto de Pedro Sánchez con Puigdemont. Es decir, es algo muy simbólico que para los ciudadanos tiene una repercusión equivalente a 0, pero que Junts le da mucha importancia porque supondría relegitimar al líder del independentismo catalán, devolverle pues, todo el protagonismo que nunca debió perder. Es una foto que el señor Sánchez ha dicho que no se niega a hacerse, pero que Junts está tratando como un asunto de negociación como si fuera una cuestión vital. Ahí vemos también cuál es al final el objetivo de este partido unipersonalista, que no tiene nada más allá de Puigdemont, que yo creo que dista mucho de lo que fue Convergencia, y creo que son mal llamados postconvergentes porque ahí estaba muy claro el sesgo ideológico que tenía Convergencia y Unión y los apoyos y los pactos que tuvo ese partido. Hoy en día es salvar al soldado Puigdemont, o sea, no tiene otra ideología. O sea, 0 posibilidades de que salgan adelante los presupuestos, compartir los 3. Yo lo veo muy, muy difícil. Porque, y si no salen adelante los presupuestos, ¿qué recorrido le veis a la legislatura? Pues Rajoy estuvo varios ejercicios el mismo. repitiendo presupuestos y no se fue por eso. Y los presupuestos de Rajoy y de Montero siguieron aplicándose por Pedro Sánchez los primeros años, o sea que yo creo que fueron 3 o 4 años. Yo creo que el Partido Socialista, Pedro Sánchez lo tiene asumido que la legislatura en el Congreso le es imposible legislar porque no tiene apoyos, porque desde Bildu a Junts o a PNV hay mucha distancia ideológica para seguir poniéndolos de acuerdo, y yo creo que la prórroga de presupuestos está encima de la mesa. Sí, es que además esto es triste decirlo, pero a nivel de comunicación política y a nivel de eso, de que el impacto que tiene esto en la opinión pública, creo que el PSOE ha analizado que está amortizado, que no le va a suponer una merma de votos o de que la opinión pública se van a poner contra ellos, porque llevamos ya un año sin presupuesto y pues podemos pasar otro año. La preocupación del PSOE en este momento creo que es sobre todo el hundimiento de las expectativas de voto de su ala izquierda, que es la que de verdad conforma la mayoría que le ha permitido gobernar más allá de estos 7 diputados de Junts, y lo que está percibiéndose en la demoscopia de estas últimas semanas es que el voto de la izquierda está naufragando a raudales, mientras está creciendo el voto de la ultraderecha. Por lo tanto, esa es la preocupación mayor en este momento del PSOE, es tratar de insuflar fuerzas a los votantes de su ala izquierda para que haya unas expectativas de resultados que le permitan conformar en el futuro o renovar esta mayoría. Yo creo que en eso se inscribe, por ejemplo, iniciativas como la de los 50 años de la muerte de Franco, o sea, darle espacio a los votantes de la izquierda para seguir teniendo suficiente masa o una masa de partida que le permita aspirar a revalidar los resultados cuando correspondan, y con respecto a Junts, que efectivamente ya además están entrando en contradicción, esa suma de intereses tan contrapuestos están entrando en contradicción esas votaciones que hemos dicho que se han perdido en el Congreso. O sea, no es lo mismo los intereses de Sumar que los intereses de Junts y el PNV, y ya lo hemos visto en varias votaciones, y eso sí que seguramente se va a reeditar constantemente en las próximas semanas. Terminamos. Y 23, las 9. Banda sonora del día. A ver si adivinan quién ha elegido esto. Iván Trigo, Ángel González Abad, Genoveva Crespo. The Jeeps pump this new remix. This is the remix. Radios play this remix. This is the remix. The clubs bump this remix. This is the remix. Refugees have the remix. This is the
por las voces, por las voces y por las opiniones que van expresando aquí en la radio, por cómo se dan a conocer también, ¿no? Cómo son. ¿A quién se imaginan ustedes? Pues no sé. Por poner un ejemplo liso, en la ducha con el bote de gel cantando esto. Piensen en la coreografía, por favor. Piensen en la coreografía. A Ángel González Abad. Yo es que se va un poco de mi Serrat y mi Sabina. Un poco. Un poco, ¿no? Un poco. Esta mañana he elegido Iván Trigo. A ver, Iván, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Pues no. ¿Por qué lo has elegido, Iván? Pues porque no. No, pues lo he elegido porque, bueno, a ver, hemos hablado de muchas cosas y hemos sido un poco negativos, pero ¿qué le va a decir Natalia Chuca a las enmiendas de Zaragoza en Común? Que no. ¿Qué dicen los vecinos de Salillas y de Huerto a las Balsas? Que no. ¿Qué dice Moncloa a la moción de confianza que pedí de Junts? Que no. ¿Algo que destacar de lo que nos dicen los oyentes en el 608-578-412? ¿Esperanza? Sí, a la lista de los temas... No. Que sí, hombre, que sí. Bueno, otra cosa es lo que digan desde el gobierno. Nos llevamos un tema para esa reunión entre la consejera de Educación y la ministra. Patri nos dice que ella llevaría la estabilidad del profesorado en los institutos rurales, ya que son parte del fracaso escolar porque no hay proyecto y continuidad en la docencia. Venga, pues ahí tenemos esa opinión de esta oyente. Iván Trigo, Genoveva Crespo, Ángel González Abad, que vaya bien la mañana. Muy buen día. buenos días. Voy a coger otra bici ahora. Venga. You guarantee to be hypnotized by the remix that Wyclef provide. I don't care about your size. Girl, shake your thighs. All I'm trying to do in the hood is stay alive. Make a little money with Destiny Child. Thugs hear the song and the dance. They go wild like Texas. They moving like No Limit Soldiers. It went from a dream to the young supreme singer girls. When it's right, yeah. You say no. When it's really, yeah. Why you front when you know you really want it? No. When it's really, yeah. Si tienes gripe, COVID o alguna otra infección respiratoria, puedes curarla en casa. Y si necesitas asistencia sanitaria, acude a tu centro de salud o punto de atención continuada, donde atienden las urgencias extrahospitalarias. Haz siempre un uso responsable de los centros sanitarios. Gobierno de Aragón. Buscamos la penetración, ahora sí, Maguli, el movimiento, fade away, el tiro a tabla. Este jueves vive con nosotros el mejor baloncesto en Aragón en Juego. Cada vez juegas mejor, Mariona Ortiz. Desde las 7 de la tarde, Euroliga Femenina, Reyer Venecia, Casademont Zaragoza, con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Recuperando ese balón con los brazos arriba para que no pudiera llegar. Aragón Radio con el deporte aragonés. Las palabras dejarán de brotar, sin querer matar dejan heridos, no han querido, faltará la verdad y la sinceridad no va contigo. Las palabras escogen el momento. Rozamos las 9:30 de la mañana. Estamos pendientes en el panorama internacional de uno de los acontecimientos más relevantes a nivel político, que va a ser la toma de posesión de nuevo de Donald Trump en Estados Unidos. Y esta sección no nos hemos adelantado, no es la tertulia internacional que se llegará mañana. Aquí lo que analizamos, de lo que hablamos, es de palabras y de actualidad. Javi, tú si tuvieras que pensar en la palabra favorita de Donald Trump, ¿lo tendrías claro o dudarías? ¿Muro? ¿Podría ser? Muro podría ser, ¿no? Barras y estrellas también podría ser. Podría ser. Natalia López Cortés, profesora de Filología de UNIZAR. Buenos días. Buenos días. ¿Tú lo tendrías claro o...? Bueno, ahora podría ser Groenlandia, ¿no? Groenlandia. Groenlandia también sería. Podría ser. Pero es otra, ¿no? Esperanza, porque si preguntas y todavía no nos felicitas... No habéis acertado, no hay un check. Y tampoco es Make America Great Again.
Eso no es una palabra. Eso son varias palabras. Vamos a ver, que nos lo dice el propio Donald Trump. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff, and it's my favorite word. Pues eso ya lo habéis escuchado, que podría ser muro, que podría ser Groenlandia, pero no, que su palabra favorita, la más bonita para él es tariff, que en español vendría a ser algo así como arancel. Arancel, eso es. Natalia, ¿a ti esto qué te parece? Vamos a ver, ¿no? Que nos sugiere Vamos a desarrollarla primero, a ver si nos parece bien o mal. Que nos sugiere la palabra arancel y luego ya podemos opinar. Vamos a ver qué nos dice el diccionario. Esta palabra nos queda definida de la siguiente manera: una tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios o establecida para remunerar a ciertos profesionales. Los sinónimos que nos propone la Academia son tasa, tributo, impuesto. Como vemos, pues está claro que el ámbito de esta palabra es el económico, el legislativo, por lo que es poco probable que sea una palabra de uso muy frecuente entre la población general. Este ejemplo nos sirve muy bien para explicar un concepto lingüístico que es el de vocabulario activo y vocabulario pasivo. En nuestro diccionario mental tenemos determinadas unidades que utilizamos de manera muy frecuente, mientras que hay otras que se consideran pasivas porque somos capaces de reconocerlas y podemos ubicar más o menos su significado, pero que no la utilizaríamos de manera cotidiana, ¿no?, en nuestras interacciones comunicativas. Esto, por supuesto, va a depender del contexto de cada uno. O sea, un economista, arancel, lo tendrá en su vocabulario activo probablemente, mientras que en mi caso, pues como filóloga, no lo tengo almacenado en mi vocabulario activo. Claro, esto en nuestro caso, en el de los periodistas, Nosotros cambia sí. mucho, ¿no? Sí, depende del tema del que... Claro, porque de repente sabemos tenéis mucho un de léxico, meteorología, efectivamente. de repente de economía, de repente de... ¿no? Depende de la semana un poco. Tenéis un vocabulario activo, pues muy, muy activo. Sí, efectivamente. muy activo. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra en el contexto actual, ¿no? Pues ya sabemos que Trump quiere imponer aranceles adicionales, quiere que haya más impuestos para los productos que vienen de fuera de Estados Unidos, de manera que los precios se elevarán. Yo ya sabéis que no soy analista económica, así que no me voy a meter en esto, pero investigando por internet sí que he visto que hay una expresión que se repite sin cesar al hablar de los aranceles de Trump, que es guerra comercial. Eso sí que es una expresión muy interesante desde el punto de vista lingüístico, porque tenemos una metáfora, ¿no? No estamos hablando de una guerra literal en la que haya un enfrentamiento armado, pero sí que es una oposición clara entre diferentes posiciones, diferentes facciones. Y claro, el uso del lenguaje bélico no es casual, porque claro, es mucho más efectivo hablar de guerra comercial que de enfrentamiento comercial. Nos activa unos sentimientos como mucho más fuertes. Ajá. Entonces es una manera también de polarizar el discurso. De todos modos, este arancel no es una palabra que se haya inventado Donald Trump, ¿no? Igual la ha resucitado, si es que estaba un poco dormida, pero no es una palabra que sea especialmente nueva. Es una palabra que tiene una historia, un recorrido muy largo a sus espaldas. Si os parece, lo vemos. Vamos a hablar de etimología. Tenemos diferentes teorías sobre su origen, es lo que suele pasar cuando hablamos de etimología, pero es verdad que todas coinciden en la lengua originaria, ¿no?, que es el árabe. La primera teoría, que es la que nos proponen en el diccionario de la Academia, es que arancel proviene del árabe hispano al-inzal, y este vendría del árabe clásico inzal, que significaba alojamiento. Y Federico Corriente, que es uno de los grandes arabistas españoles, nos dice en su obra que era un término que se usaba en al-Ándalus en el sentido de obligación de alojar a la tropa y probablemente del impuesto sustitutorio correspondiente. Por tanto, el arancel lo podías pagar, digamos, si querías librarte de alojar a las tropas en tu casa. Mira. Otra teoría que a lo mejor es menos satisfactoria, ¿no?, pero también es quizá más honesta, es la de nuestro diccionario etimológico de confianza, que es el Corominas, que nos dice que este vocablo antes se decía alancel y que es una palabra de origen arábigo, pero que no sabemos muy bien el etimo. Lo que nos dice Corominas es que probablemente significaba en su origen lista de cantidades recaudadas y vendría de anzal, plural de producto o de fruto. Entonces, a mí me gusta más la primera, ¿no? Tiene más historias más bonitas. Eso es, la primera es más bonita. Lo que está claro es que ya desde sus orígenes tenía un significado económico y comercial. Así que arancel tiene origen árabe, como muchas otras de las palabras, ¿no?, que utilizamos comúnmente, Natalia. Eso es, y de hecho resulta curioso que ya casi llevamos un año con la sección y todavía no hayamos hablado de palabras de origen árabe. Y eso que los arabismos suponen un número considerable del léxico español. Según el filólogo Rafael Lapesa, unas 4.000 palabras del español actual. Sí, proceden del árabe. ¿Y tú crees que la gente en la calle es consciente de esto? No sé, vamos a ver, ¿no? A ver qué nos dicen. Hemos salido a la calle a preguntar, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, un sí muy rotundo y muy grande además, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos han contado los oyentes, los viandantes. No.
¿No? No, o sea, que era latino todo, no tengo ni idea. Pero no lo sabía. Ni idea. Pero... Y por probar, Alcohol. pues acertado. La mayoría de las que empiezan por al va por ahí. ¿Se anima a decirme alguna que a lo mejor... Que no... Como almohada, por ejemplo? Ya, bueno. ¿También es de origen árabe? Sí. Bueno, pues no lo sabía. Nada, ni idea, mañana. Pregunta a otra persona mejor. ¿Dices palabras árabes? Con raíz árabe. Ah, sí, muchas sí. Todas las que empiezan por al, ahora no caigo, pero hay un montón. Sí, almazara, todas estas, sí. Las palabras que comienzan por al, por ejemplo. Alameda, alfajería. Vale, ¿por aquí alguna que se le ocurra? A mí no. Alcahuete. ¿Alcahuete? Ya ves, Natalia, nos dicen que sobre todo las que empiezan por alcahuete. Pues alcahuete justo lo he estado mirando esta mañana y sí que viene del árabe. ¿Ah, sí? No, parece ser. Sí. Ya sabéis que la etimología a veces es un poco... Pues pero, mira que ayer fue comentario aquí en la redacción, de verdad. Pues hay que hablar con esa viandante y decirle que tenía razón, porque parece ser que viene de al-Quad, que Quad significaba mensajero, entonces se consideraba como el mensajero que podía llevar los mensajes entre amantes, por ejemplo. Pues sí que ha cambiado Quad, ¿eh? El significado de Quad. Me gusta mucho. Sí. Oye, y Natalia, de todas formas, hemos empezado con el tarif y estamos hablando de arancel. Habrá algún oyente que dirá, esto es una fake news, de las que le gustan a Donald Trump. ¿Esto qué tiene que ver? Porque no se parecen mucho. Eso es, Trump no ha dicho arancel, ¿no? Ha dicho tariff. Entonces ya la palabra tarif nos suena, ¿no? Porque se parece bastante a nuestra palabra tarifa. Y este sería un caso de estos famosos false friends, ¿no? Que seguro que nos suenan de nuestras clases de inglés, palabras que se parecen mucho y por tanto pensamos que significan lo mismo. Como por ejemplo, embarrassed, ¿no? Que no es embarazada, sino avergonzada. Pues esto pasa con tariff, cuya traducción al español no es tarifa, sino arancel. Aún así, lo más curioso es que en realidad tariff del inglés y nuestra tarifa, aunque no signifiquen lo mismo en la actualidad, sí que tienen el mismo origen etimológico. Sorpresa, vuelve a ser el árabe. Estamos cerrando el círculo, entonces. Eso es. Tariff o tarifa venían de una expresión árabe que significaba notificar o declarar y que se acabó convirtiendo en un sustantivo y con un significado especializado de nuevo en el ámbito comercial, que es la lista de precios. Al inglés parece ser que llegó a través de otras lenguas, a través del comercio marítimo en concreto, y especializó su significado para denotar esa idea de impuesto sobre el producto externo, que en español es la que encontramos en arancel. Y siempre decimos que más allá de todos estos significados oficiales que encontramos en los diccionarios y que encontramos al rastrear la historia etimológica, también son esenciales nuestra concepción del mundo, en nuestra concepción del mundo, esos significados emocionales, subjetivos. Yo creo que arancel en español es una palabra que todavía es neutra, sí, pero probablemente para los estadounidenses tariff ya no sea una palabra neutra, porque implica ya cierto posicionamiento político, está muy vinculada a un personaje en concreto, entonces tendremos que ver si esta polarización, esta subjetivización de este término también se acaba trasladando al español. Para eso, pues bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa. Arancel, palabra de la semana. Y de la semana que viene. Y del mes que viene. Ya verán si vamos a hablar de la arancel. favorita del mundo de Donald Trump. La más bonita. Que vaya muy bien la semana, Natalia. Muchas Nos vamos a quedar gracias. hablando de ratas, que también es una palabra que tiene lo suyo, ¿no? Desde el punto de vista del análisis. Mira, pues un día podemos hablar de ratas. Y vamos a hablar también de castores y de otras cosas. Gracias, Natalia. Y 38 a las 9. Javier González, director técnico del Acuario de Zaragoza. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Vamos a hablar hoy de roedores. Luego hablamos de ratas y de los problemas que están denunciando algunos vecinos de la ciudad de Zaragoza que hay en algunos barrios, pero hoy está previsto que empecemos por otros porque me decía Javier que quiere hacer una radiografía de la presencia de castores en nuestra comunidad autónoma. Así que, claro, lo primero,
Digo yo, si quieres hablar de castores es porque hay cada vez más castores en Aragón, Javier. Pues efectivamente, el castor es una especie de roedor, es una rata gigante, como tú bien dices, es el segundo roedor más grande después de la capibara y el castor americano. Y es una especie muy curiosa porque estaba presente en cantidades importantes en Europa, pero la agresividad humana en su caza y en su recolección lo hizo desaparecer de la península y del 90% del terreno europeo pues en el siglo XVIII-XIX, por lo cual es una especie que desapareció de la península y ahora ha vuelto a aparecer. Y efectivamente, por la falta de depredadores y por la protección que tiene, que está catalogada ahora mismo como un grado de protección especial por España y por Europa, las poblaciones, sin ser todavía importantes, van increciendo a tal extremo que mi hijo Pedro vio uno en el Puente de Santiago estas Navidades. ¿Ah, sí? O sea, a la altura de Layos, pero ya son relativamente frecuentes las observaciones de este roedor en la ciudad de Zaragoza y en zonas aledañas, como puede ser el río Gállego, yo no sé si en el Huerva, pero es un bicho que como no tiene depredadores y digamos ahora está protegido y no se le molesta, pues las poblaciones crecen. Claro. Me decía Javier, fíjate si es importante el castor a lo largo de la evolución humana, que salía en las películas de Disney. Es que es verdad. En las películas de Disney no sale cualquiera, ¿eh? De los jóvenes castores. El otro día buscando un poco de información, es verdad que yo no había caído, y esta especie, sin lugar a dudas, tiene un valor, digamos, cultural importante. Incluso hay monedas en Canadá que tienen la figura del castor. Nosotros, los que tenemos ya 50 castañas, hemos leído la enciclopedia de los jóvenes castores, que salió cuando yo tenía 8 y 10 años. El castor es un animal muy vinculado al ser humano y ya te digo que podríamos llegar a decir que el castor en algunos momentos de la historia ha sido un motor económico importantísimo, incluso en América. ¿Para qué, por ejemplo? Por su caza, por su piel. Los castores son bichos acuáticos, viven en climas jorobados, en Europa, sobre todo en la zona de Rusia, Noruega, Finlandia, por lo cual tienen un pelaje muy fuerte, con mucha densidad de pelo por centímetro cuadrado de piel, un pelo muy aislante. Y el ser humano lo ha capturado para utilizar sus pieles, aparte de su carne, se come en América, incluso para usos medicinales y de cosmética. El castor ha sido un animal muy utilizado y eso tristemente le ha llevado que, pues yo creo que tuvo una vida biológica parecida a la que tuvo el bisonte americano. Había manadas de millones de ejemplares y el bisonte americano casi desapareció. Pues al castor le ha pasado lo mismo. Las poblaciones llegaron en Europa a ser muy, muy, muy pequeñas y por suerte ahora se está recuperando. Ajá. Bueno, nos decía Javier González que su hijo vio un castor hace unas semanas en el Puente de Santiago. Claro, no es lo mismo ser hijo de Javier que ser hijo de cualquier otro, porque dice, no, papá, he visto un castor, y le dice, no, tú lo que has visto es otra cosa. No, esto igual a otro no lo pueden colar un poco los chavales, pero a Javier González no. Se comentó mucho, creo que fue hace 3 o 4 años, la presencia de una pareja de castores también en el tramo urbano del río Ebro a su paso por Zaragoza. Así que te pregunto, ¿dónde tenemos castores en Aragón, más allá de este eje del Ebro? Y bueno, luego he leído que en comunidades autónomas como Navarra hay más castores, ¿no? Sí. En el tramo del Ebro, precisamente, que vas a por Navarra, que en Aragón. Esto no sé por qué es, Javier. Efectivamente, el castor... Hay un ambiente distinto, porque el castor se liberó en el año 2003, lo liberaron con ejemplares centroeuropeos, se liberó en Navarra, y de ahí, en 2003, y de ahí en estos 20 años se ha extendido a La Rioja y a el Ebro. Entonces, como el origen de la suelta fue en Navarra puede haber poblaciones un poquito más amplias, porque el castor tiene una curiosidad, siendo un roedor, y luego hablaremos, como tú dices, de las ratas que crían varias veces al año, quemadas muy abundantes. El castor cría una vez al año y pare 1 o 2 crías, por lo cual su tasa de reproducción es muy baja, y eso hace que las poblaciones crezcan de forma más o menos lenta. Y luego también ha pasado que el castor, cuando está nadando, cuando está en su medio, si no se es experto o se ve a distancia, se puede llegar a confundir con especies más o menos similares, como puede ser la nutria. Aunque el castor tiene una cola muy distinta, tiene una cola plana, ancha, con unas escamas dérmicas que le vale de timón cuando nada y de reservorio de grasa. La cola del castor te daría motivo, y sus patas, que tienen unas membranas para facilitar la natación, le muestran que está adaptado a medio acuático de forma espectacular.
Pero si no ves la cola cuando está nadando, se puede llegar a confundir con una nutria. Pero yo creo, todavía no hay estudios de poblaciones en Aragón, pero todavía las poblaciones yo creo que son muy incipientes. Esto no quiere decir que en 15 o 20 años las poblaciones hayan crecido, pero a día de hoy yo creo que son incipientes y no muy grandes. Seguramente, si tenemos que imaginarnos todos al castor, nos imaginamos a un bicho que es capaz de en 10 minutos desmontarte un bosque y montarte una navata, ¿no? Para descender por el río, sí, tranquilamente. Más allá de ese cliché o de ese arquetipo que tenemos todos en la cabeza, es un animal que es peligroso para nuestros sistemas, para nuestras realidades de flora y de fauna. Leí hace unos días, que creo que fue en Heraldo, que estaban en los frutales del Jalón muy preocupados por la presencia de castores. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Tú lo has dicho, Javier, el castor es una especie muy empática. Es verdad que está muy vinculada a los niños, muy vinculada a documentales. O sea, siempre que se habla de biología vinculada a los ríos, a los bosques de ribera, se mete al castor un poco como actor principal. Pero es verdad que el castor, si las poblaciones se desmadran, puede causar daños agrícolas, sobre todo en frutales y en... Pero esto, Javier, como siempre sucede, los castores están muy vinculados al cauce de los ríos, a la ribera, y su marco de actuación no dista mucho más de 15 o 20 metros. Tristemente es cuando los humanos invadimos ese dominio público hidrológico, que no se debería invadir, cuando el castor nos puede afectar a nuestros frutales, a nuestras vides, pero es porque estamos invadiendo un dominio hídrico que no se debería. Hay una legislación muy seria que, pues no sé si es a unos 10-15 metros de un río, no puede haber actividad humana. Pero para eso el Gobierno de Aragón, que está, el Servicio de Biodiversidad siempre está muy atento, ya ha hecho una guía para cómo paliar esos posibles daños, paliar o evitar esos posibles daños del castor a frutales, a bosques de choperas, a lisos. Pues sobre todo es protección de los árboles, ya sea con malla, con textiles o con pintura y arena, una arena especial que evita que el castor pueda agredir esos troncos. Luego también incluso con pastores eléctricos, que eso se utiliza mucho con mamíferos, con cercados, incluso cuando hacen esas presas. El castor hace presas cuando el agua va muy, muy rápida, para ralentizar el agua, hace algunas presas y no las hace. Está estudiado que un castor, cuando el curso del río es muy lento, no hace esas presas, pero para evitar que esas presas varíen el curso del río, se pueden hacer unos drenajes para no molestar al castor. O sea que el Gobierno de Aragón se ha adelantado un poco a los acontecimientos y ha hecho una guía muy interesante que habla de eso, habla de protección de los árboles, de drenaje, de vallado, de pastores eléctricos, para evitar esos daños que efectivamente en algunos frutales se pueden dar, porque el castor es un bicho absolutamente herbívoro. Te iba a preguntar, ¿cuánto pesa y qué come un castor? Pues el castor es un bicharraco como un perro, puede pesar hasta 20 o 25 kilos, es totalmente herbívoro, se alimenta de hierba, se alimenta de ramas, de cortezas, de brotes verdes. Es totalmente herbívoro, pero sí que es cierto que en ciertas épocas del año, donde por ejemplo la hierba disminuya en invierno, pues puede atacar más a troncos, puede atacar más a ramas, y es cierto que puede causar algún daño. Yo creo que a día de hoy no es un daño serio, pero no está de más hacer esta serie de guías y esta formación a los agricultores para evitar que en el futuro pueda llegar a ser un problema, y al final hay que convivir. O sea, hay que convivir la biodiversidad con el progreso y con el desarrollo humano. Javier, igual es estirar mucho el parentesco, pero esta semana ha sido protagonista otro roedor que nos parece bastante menos simpático de lo que nos parece el castor. Los vecinos de algunos barrios, por ejemplo de la Almozara, denuncian la presencia de ratas en ese barrio. No quiero decir que seamos Manhattan, ni que nuestro tranvía sea su metro, ¿no? Ni mucho menos. Pero ¿en Zaragoza hay muchas ratas? Jolín, esa pregunta es casi trampa, Javier. La verdad es que no tengo un estudio poblacional de las ratas, pero seguro que hay ratas. Siempre se ha dicho que en la humanidad hay muchísimo, por cada humano no sé si hay 40 ratas. En todas las ciudades hay ratas, sin lugar a dudas. La rata tiene tres características que la hace que sus poblaciones vivan con nosotros con total armonía. Es un bicho muy oportunista y se adapta a casi todo es oportunista. Es un bicho omnívoro que come casi cualquier cosa y muy resistente, y es un bicho, como te comentaba antes, con una tasa de reproducción bestial. La rata puede llegar a criar al año 6-7 veces, y cada camada de una rata puede ser entre 10 y 12 ratitas, por lo cual multiplica 7-8 veces al año 10 y 12 ratitas, lo tenemos jorobado. Lo que pasa es que sí que hay formas de evitar que las poblaciones de ratas se desmadren, pero yo creo que en este caso, Javier, sin tener datos científicos, la ignorancia nos puede hacer más felices. No saber cuántas ratas hay en Zaragoza nos puede hacer más felices, porque seguro que las hay, como en todas las ciudades donde hay humanos. Yo creo que con los humanos, acto seguido llegan las ratas. O sea, donde hay una población humana, al poco tiempo hay ratas, porque son oportunistas y viven de nosotros y con nosotros. ¿Y qué se puede hacer?
ante la presencia de ratas? Pues ¿qué se puede hacer? Primero yo imagino que evitar las zonas en las cuales ya se sienten cómodas, zonas como la temperatura, acúmulo de mucho material, de suciedad, el típico trastero que está lleno de cachivaches que no utiliza nadie, pues son nidos idóneos para las ratas. Yo recuerdo, esto no sé si es políticamente correcto, pero yo... la gente ha terminado de desayunar ya, Javier, no te Cuando preocupes. trabajaba en el Zoo de Madrid, 1 o 2 veces al año hacíamos limpieza en el Zoo de Madrid, que había veterinarios, había una serie de higiene, procedimientos pues hacíamos limpieza en la zona del granero y de la cocina y sacábamos las ratas en carretilla. Porque sí, lo has dicho, en carretilla, Javier. El número de ratas Claro. es... Pero también os digo una cosa, que la rata es verdad que es transmisor de enfermedades y es verdad que es un bicho potencialmente... No me digas que vas a defender las bondades de la rata hoy en el espacio de biodiversidad, Javier. La rata es un poco como el insecto. Yo trato de buscar cosas buenas de la rata como buen zoólogo, pero hay bichos que lo ponen muy difícil. Pero como hay que convivir con ellas, yo creo que hay que evitar esos nidos, esas zonas de suciedad, esas zonas de poca circulación de humanos, donde el bicho pueda encontrar unas condiciones idóneas. Y luego tampoco dramatizar. Si vemos si vemos un número de ratas demasiado elevado, pues llamar a empresas del sector fantásticas que hagan un control de plagas. Mira qué cara pone mal, mira, te pone una cara como de circunstancia. Hombre, normal. Oye, ¿Qué que cara no he va a visto poner? ninguna, no te preocupes. Esto está todo impoluto. Javier, que vaya bien la semana. Bueno, quédate si quieres, que igual el contrainformativo trae alguna noticia zoológica. Pues siempre me sorprende Saldaña. A ver lo que nos muestra hoy. Que vaya muy bien, Javier. Gracias. Menos 10, las 10. Buenas noticias y algo que celebrar. El contrainformativo. Buenas noticias que me alegren la vida. Con Juan Luis Saldaña. Energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. La rata de la actualidad. Hombre, gracias. No sé, ha dicho Javier que tienen cosas buenas, las ratas. Sí. Si leen la Zaragoza de Benito Pérez Galdós, sale como los ciudadanos de la ciudad, cuando estábamos sitiados, nos preocupábamos por cazar ratas y comérnoslas. También las ratas de Delibes. Eran otros tiempos, Saldaña, eran otros tiempos. Ojo, que también les debemos algo. No voy a decir que ni mejores ni peores, ¿no? También les debemos algo a estos pequeños roedores. Así que, bueno, pequeños y a veces no tanto. Sí, a veces no tanto. También hay ratas donde hay mucho dinero, te lo digo esto de sola, ¿eh? Sí. Suele pasar. Sí. Pese a que hay limpieza. Pese a que hay limpieza, también van allí porque son, como ha dicho nuestro querido Javier, muy listas. Muy listas y además simbióticas con el hombre. Algo tienen que aportar. Yo vengo a hablar de dinosaurios. Sí, ya lo sé, pero espera, que no le hemos dado los buenos días a Ainara Guerri. Se los ha dado Javier. Buenos días, Ainara. Yo había llegado muy contenta hace un rato, pero me voy un poco más de capa caída porque en el fondo lo que he entendido es donde hay ratas, donde hay hombres, donde está el ser humano hay ratas. ¿Somos ratas los seres humanos? ¿Ha venido a decir eso? Nos ha dicho que tocamos a 40 ratas por barba. Pues ahí lo dejo. Ya Esperanza está. tampoco pone buena cara. Así que nada, que para ser miércoles ha caído un poco la cosa. O sea, ha dicho 40 ratas por barba, Ainara, y piensa una cosa. Yo ayer revisé y en mi casa no hay ninguna. Con lo cual en otra hay 80. ¿Tu cupo quién lo tiene? Mi cupo igual está en casa. Me está de Ainara. señalando. No sé. Bueno, venga, que empiece el contrainformativo. Vamos a hablar de Dinosaurs. Baila como el dinosaurio. Baila como el dinosaurio. Récord mundial de disfraces de dinosaurio en Florida. Gente disfrazada de dinosaurio. Se nos ha escapado Javier corriendo porque no sabía lo que se le venía encima. Ha sido en el Cox Science Center and Aquarium de Florida. El Aquarium de Florida ha juntado a 468. Y yo iba a echar cuentas y ya aquí estamos 4. Sí. Romualdo seguro que se apunta. Sí. Javier también. Ya serían 463 las que nos faltarían. Para el Acuario de Zaragoza, para que el Acuario de Zaragoza haga esto mismo. Exacto. El Acuario de Zaragoza, yo creo que Javier, que es el director técnico, igual nos está escuchando ahora desde el coche, debe sentirse concernido y intentar este desafío. Es verdad que no es tan difícil. 468, quitando ya nuestros 5. Y sales en todos los sitios. Luego podemos liar a Vegas y ya así poco a poco. Sales en todas partes. Claro, porque si está saliendo la noticia esta hoy de Florida en el contrainformativo de Aragón Radio, claro, que no saldría de una noticia en la que haya más dinosaurios. Exacto. Encima el disfraz de dinosaurio es muy chulo, muy agradecido. Es de tiranosaurio, así como de bracicorto, que no te puedes rascar la nariz y tal, y es muy divertido. Pero hay que comprar disfraces en condiciones, porque como sean de estos que se te vuelca la cabecica. Es que van con hinchador. Nos hacemos viral, pero mal. Pero yo tengo un hinchador de estos que es como un móvil gordo. Sí.
Eso es mano de santo. Eso Mano de santo. Apretas ahí y te hinchas el dinosaurio en 0, Vale, entonces vamos a ver si la semana que viene liamos a Javier, que se nos ha escapado. Javier, Pero bien hecho, pon ¿eh? la radio del coche y escúchanos. Ya le pasamos el podcast, por si acaso. Le pasamos el podcast caso. Y ahora vamos a hablar también de otro asunto que es información de servicio y que hay que tener en cuenta que hay muchas hierbas por aquí y a veces pasan cosas raras. No te comas un yogur si ya está caducado. Pero si caduca mañana aún te lo puedes comer. A no ser que sean las 11:59. Bueno, pues la autoridad belga da un aviso importante: no comerse los árboles de Navidad. En Centro Europa la gente compra el árbol de Navidad natural, no como aquí que ya nos hemos vendido al vil plástico de los chinos. Y allí tienen el árbol, lo cuidan, lo riegan y cuando acaba la Navidad van al bosque y lo plantan. Es una buena, plantan un pino, pero no en lo que estáis pensando. Entonces, Para empezar el año. sí, entonces la gente también se ha corrido la voz. Ya sabes que esto de internet lo carga el diablo. Cogen los bastones de las coníferas, o sea, las agujas Vale. del pino, las echan al puchero, las guisan, las hierven y para adentro. Y ¿Pero se pueden por hacer qué? bastantes comidas, porque dicen que esto es tradición de Finlandia y que se puede hacer agujas de abeto para pan, para tostadas y que no están malas del todo. Entonces la autoridad ha dicho, ni de broma, que los árboles se han cultivado para decoración, suelen estar tratados con pesticidas, con productos químicos potencialmente peligrosos y podemos acabar con un disgusto. Mira, yo tuve una duda este año porque me regalaron unas galletas para colgar en el árbol y después de tenerlas colgadas ahí mes y medio, Dijiste, dije esto yo, ya claro, ¿esto me lo como? ¿O después de todo el polvo que habrá acumulado? ¿O estarán, A ver, eso te lo puedes estarán comer. con algún tipo de cobertura como para que eso se haya mantenido ahí todo el mes? Bien, pero no supe Yo me qué lo hacer. hubiera comido. Yo no. Incluso yo hubiera probado una bola del árbol también. No, pero bolas de chocolate serían divertido también ya, ¿no? No lo había pensado. Árbol comestible, sí. Porque yo en el mío tengo unos bastoncillos de caramelo. Lo que pasa es que ya llevan 7 años y hay bastón que le hinque el diente. No. Pero bueno, No. han llegado sí, han llegado al nivel de los adoquines del Pilar. Entonces ya, ahí está. Pero bueno, que no nos comamos los árboles de Navidad. De sola, esto, información de servicio que nadie Interesante. se le olvide. Menos mal que vienes tú aquí a decirnos que no nos Exacto. tomamos el árbol de bueno, Navidad. igual alguien no lo ha pensado y yo estoy aquí para ayudar, como siempre. Sí, lo único que esta Navidad ya ha pasado. Podía haberlo advertido en diciembre. No, pero claro, la gente se lo está zampando ahora. Ya, Ese es el pero estamos asunto. a 15 de enero. ¿tú Ya, crees? pero es Todavía que quedan sobras de la vida. la cuesta de enero es muy mala. A mí aún me quedan turrones. Me compré un turrón. Pues ya sabes que madre caducan mía. para la Navidad del año siguiente. Me compré un turrón casualmente de una marca caducan en comercial noviembre. que colabora con otra marca comercial para emular el sabor y madre mía, o sea, que yo sabe a menta, digo, pero chico, ¿qué habéis hecho? Madre mía. Bueno, vamos a hablar de mayonesa y de lo que no hay que hacer con la mayonesa. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Los Golden Hoppers de la Universidad de Minnesota, que bien suena todo esto, han ganado a los Hokies de Virginia y ahí se lo han flipado tanto que su celebración es coger al entrenador del equipo y echarle encima un pozal de 5 galones de mayonesa. Oh. Pensaba que ibas a decir que bailaban la mayonesa. No. Es una tradición. Ya sabéis que los americanos son así muy guarretes con la comida. Les gusta la cantidad, les gusta todo bien. Y entonces este equipo de gente que además son jóvenes tienen este vicio. Por otro lado, he visto que en Japón ha salido la mayonesa bebible. ¿Cómo lo veis esto? Mayonesa bebible. Como un palmero, de 33 necesidad. TL. ¿Qué Sí, necesidad? la agitas y es así como No, líquida no. y puedes ir de trago o con ¿En pajita. serio? Sí. No. ¿No? Definitivamente no. No. No, hay bebidas ¿Hacéis mucho más bien la atractivas. mayonesa? Aquí se hace bien la mayonesa, se cuida. Yo si hago bayonesa. La mayonesa la compro. Eso. A ver, explica ¿Va? eso. Con B la he Hombre, hecho en casa y claro, con la de M todo- la compro. La de toda la vida es la bayonesa. Ah, sí. Hombre, pero por Dios, ¿qué abuelas habéis tenido? Claro. Ah, vale. ¿Decís mayonesa? o Saldaña, qué? estoy en tu equipo, ¿eh? Sí, yo por también. favor. Mi Nosotros abuela no casi. usa batidora, tiene un brazo telescópico y... Claro. Qué grande. Que sí, que además está bien para el punto de nieve. Claro. Y luego se lo pone así de gorro, ¿no? Me encanta ese concepto, el Sí. punto de nieve. El punto de nieve, apuntemos.
el contrainformativo. Información a punto de nieve. Muy bien. Bien. Pero aquí no llegan mis peticiones. No. Y lo tenemos que dejar aquí hoy además. Lo sé. Que estaba por aquí Óscar Vegas. Hola Óscar, ¿qué tal? Hola, Buenos días. ¿qué tal estáis? Buenos días. ¿Qué tal va la mañana? ¿Bien? Muy bien, muy pendiente de ese debate sobre la mayonesa, muy interesante. Pero os cuento lo que llevamos nosotros hasta la 1:30. Vale. Aragón lidera un proyecto pionero Suena para... un poco displicente, ¿eh? Sí. Bueno. Sigue. Si tengo un minuto y me robáis 15 segundos. Perdón. Os contaba que Aragón lidera un proyecto pionero Que para. además es muy generar interesante lo que está contando, hombre, déjale hablar. Órganos antes de su trasplante, que hoy vamos a conocer mejor con sus artífices. Hemos invitado al programa a Raquel Piñeiro para que nos presente su manual de supervivencia para viajar por España. David Uclés va a estar también con nosotros, Premio Calamo 2024 por la península de las Casas Vacías. Y con Lucía López Marco vamos a recorrer las celebraciones, las hogueras y los trucos que llegan por San Antón a diferentes rincones de la comunidad y a los que también ha cantado la ronda. Por as carreras do lugar da norza, as rebotidas cochas con o que les dan, de bandas puertas esquilladas sonarán. Si no nos dan, troca que trocas, trocados te trocas. Pues tienes una mañana muy completa, ¿eh? Tenéis una mañana muy completita. A ver cómo sale la cosa. Sobre el papel pinta bien, ¿verdad? Seguro que sí. Que vaya muy bien la mañana, Óscar. Vale, gracias. Buen día, Esperanza, adiós. Ainara. Adiós. Hasta mañana, Saldaña. Adiós, oyentes. Salvo a esta casa del medio, salvo a las bestias y al señor, pero no llegas y agarra un dolor. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola.